Génesis 31 y dice, Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Esto es particular por varias razones. Una de ellas es que recuerden como he explicado que Jacob representa al último, como Yitzhak representa al primero, ¿verdad? La vida de Yitzhak fue muy tranquila, tanto que no se menciona casi que nada más que cómo vino al mundo como un milagro y cómo casi lo sacrifican, ¿verdad? Para representar cómo Yahushua vino a través de una virgen, como la promesa para recibir la justificación, como cuando se le prometió a Abraham y fue justificado porque creyó en Yahweh y la promesa. Y obviamente nació de una virgen, se mantuvo apartado y la historia de él solo nos comenta de a los 12 años lo que estaba haciendo en el templo, que es para revelarnos un par de cosas ahí interesantes, poderosas, pero después salta a los 30 años cuando empieza su ministerio y inmediatamente su muerte, su sacrificio por nosotros. Entonces él tuvo una vida, todo indica, tranquila, pensaría muy feliz, no me puedo imaginar cuán feliz puede ser uno si nunca ha pecado y demás. Entonces tuvo una vida tranquila, pero cuando llegó el momento de morir, ¿verdad? Él dijo, pasa de mí esta copa, porque ahí llegó el día de sufrir como nunca había sufrido en la vida y como casi nadie en la vida ha sufrido en este mundo, en la historia. Y los que hayan sufrido parecido, quizá lo hicieron o mereciéndoselo, ¿verdad? O pagando algo, o al menos eran pecadores en algo, o ¿verdad? En el sentido de que fuesen muy, muy justos y dieron su vida por alguien, estaban mostrando el amor de Yahweh, ¿ok? En ese aspecto como un mártir. Vemos Yitzhak, de hecho el nombre Yitzhak significa él reirá, entonces parecería indicar que tuvo una vida de gozo, alegría. Y repito, no duda si haya sido la de Mashiach hasta que llegó el punto de sufrir. En lo que respecta al último, que es representado por Jacob, vemos en Jacob un ejemplo de otra cosa completamente diferente. La vida de Jacob sí fue bastante movida, por decirlo de alguna manera. Primero que todo, le ponen un nombre que tiene un aspecto negativo, Jacob como suplantador, y eso se llega a manifestar varias veces en su vida. Y era parte del plan de Yahweh, pero obviamente la gente que no entendía el plan de Yahweh lo veía como algo completamente negativo y lo veía a él como alguien malo. Por ejemplo, algo que a mí me parece sorprendente de la escritura, o sea, con esto que acabo de decir me acordé y quería mostrarlo. No es bueno, no es exactamente lo mismo, pero sí está demasiado conectado. Y porque recuerden que Yahushua vino como la raíz de David, el último viene como la rama de David. Y en lo que respecta el contexto por ejemplo, capítulos como este en el libro de Samuel, Samuel, el profeta, el sacerdote, representa a Yahushua, cuyo nombre es poderoso, que es el significado de Samuel. Y por otro lado, David representaría al último. Aquí tenemos cuando David peleó contra el Goliat. Entonces, vamos a ver una parte interesante. Dice, David era hijo de aquel hombre efrateo. Curioso que era David hijo de un efrateo, porque era de Betlehem, que es donde nació Yahushua, como se profetizó, la casa del pan, de Yahudá, un Yahudí, pero de Éfrata, Éfrata tiene la misma raíz que Efraín. El último, que es representado por David, es descendiente de Efraín. Entonces ya con esto está haciendo alusión a eso. Dice, llamado Yishai, el papá, ¿verdad? El cual tenía 8 hijos. En tiempos de Shaul, este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada, y los 3 hijos mayores de Yishai se habían ido a la guerra. Los 3 hijos mayores, que eran, ¿verdad?, los más fuertes, los más sorprendentes en apariencia, porque cuando Shemuel llegó a buscar el rey en la casa de Yishai, se dejó llevar por las apariencias y dijo, este es el rey que Yahweh ha escogido. Y Yahweh le dijo, no, ese no es, siga buscando. Hasta que trajeron a David, que estaba por allá, porque ni pensaron en él. Entonces, dice, y los 3 hijos mayores de Yishai se habían ido a la guerra para seguir a Shaul. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, mi poderoso es padre, significa. El primogénito, el segundo, Abinadab, mi padre es realeza, mi padre es príncipe. Y el tercero, Sama, que depende cómo se escriba en hebreo, podría significar o escuchado o puesto. Y bueno, ya solo por eso voy a tener que buscarlo. Shama, bueno, aquí ponen como sorprendido, pero sí, sorprendido, horrorizado, también ponen destruyendo, desolando, pero curiosamente también empieza con Shem, ¿verdad? Shem, Mem como nombre, el nombre de la revelación o el nombre, lo aquí. Entonces, mi punto con lo de los nombres ahorita hasta el momento es que tienen nombres muy poderosos, ellos eran fuertes, ellos eran más imponentes en apariencia y eran guerreros ya. David era un pastor. Entonces después dice, sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran
estos que ya dije. David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Shaul. Siguieron a Shaul. Eso es curioso porque recuerden que Shaul representa a Heilel. Pero David había ido y vuelto dejando a Shaul para apacentar las ovejas de su padre en Betlehem. ¿Verdad? Dejó a Heilel, dejó la doctrina falsa para ir a apacentar ovejas, para volverse pastor de la casa del pan, o sea, de Mashiach, de Yahushua. Salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, sigue hablando, después vamos a ver. Y dijo Yishai a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Entonces les va a llevar comida. Estos 10 quesos de leche los llevarás a los jefes de 1000. Fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Ahora, aquí viene solo para leer un pedacito, ya me puse a ver toda la historia, pero vean aquí, un momento. Cuando David llega, ¿verdad? Se están preparando para batalla. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del poderoso viviente? ¿Verdad? Le dijeron lo que se iba a hacer con él. Un momento, ya me adelanté. Aquí, oigan. El pueblo le repitió las mismas palabras diciendo, eso es lo que iba a leer y me lo salté, diciendo, así se hará al hombre que lo venza, ¿verdad? El que salga vencedor, salga venciendo y para vencer. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, ¿verdad? Porque estaba preguntando, ¿y qué se hace? ¿Qué se gana? Que lo mate. Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, ¿verdad? Como poniéndolo por menos, y pocas como los pocos, los 144,000. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Oigan esto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Esto a mí siempre me ha sorprendido tanto. Es el hermano, es el hermano mayor, lo conoce desde que nació y él con toda seguridad dice, yo conozco tu soberbia. Está completamente seguro de que su hermano David, el rey escogido por Yahweh, cuyo corazón es como el de Yahweh, es un soberbio y tiene malicia en su corazón. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Entonces, esto es importante, esto es lo que quería leer, porque es similar a como veían a Jacob. Ah, por algo le pusieron Jacob, porque es un suplantador, ya me ha suplantado 2 veces. Aquí vemos a los hijos de Labán quejándose entre ellos. Jacob los oye de que ellos están diciendo, no, hombre, este Jacob se ha robado todo lo de papá. Desde que vino, vea cómo él hace plata, y papá cada vez tiene menos. Lo que está es robando. Entonces, la bendición que Yahweh le estaba dando a Jacob, la cual también, por si algo, venía por medio de la astucia de Jacob, que es parte también de lo que he mencionado, la diferencia entre el primero y el último, el primero de una virgen, haciendo milagros para arriba y para abajo, tantos que no se pueden escribir en todos los, si hubieran, si se escribieran todos los milagros que él hizo, como dijo Juan, ¿verdad? No cabrían los libros en el mundo. Entonces, lo de Yahushua fue así de poderoso y sorprendente para que no tuvieran excusa. Por eso él les dijo, si no me creen a mí, por lo menos crean a las obras. Si no creen a mis palabras, crean a lo que están viendo. Entonces, eso es representado por Yitzhak. Jacob es el que viene como ladrón en la noche. Por eso lo ven como malo, como un ladrón, como alguien negativo, como el que le roba las ovejas a su papá, al papá de Labán, perdón, al papá de esta gente que era Labán. Entonces, volviendo a eso, Jacob oía las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, lo están acusando de ladrón, así como el último viene como ladrón en la noche. También lo están acusando de robarse ovejas, curiosamente, ¿verdad? Como por ejemplo, si uno predica y va y le predica a gente de X congregación, que se supone que todos creemos en la misma escritura, pero uno se da cuenta que el pastor de esa congregación está enseñando falsedad, como Labán está enseñando la doctrina de Heilel. Entonces, si uno les enseña a esas ovejas la verdad, cuando van a beber, recuerdan que él ponía las varas que representaban el primero y el último, la autoridad y la enseñanza del buen pastor, y las ponía delante del agua, como cuando iban a beber, se apareaban y así él recibía ovejas con manchas. Entonces, eso es como cuando las ovejas de Labán, la doctrina falsa, van a buscar el agua. Si uno les presenta la cruz de Mashiach, así como esas varas cruzadas, y Yahweh como el primero y el último, entonces esas personas se volverían hijos espirituales de uno si uno les enseñó la verdadera doctrina. Pero el pastor y los que son de ese pastor verían a uno como un ladrón de ovejas, como, ese viene a robarse las ovejas de esta iglesia, en vez de enseñar la verdad para que no se le vayan.
Y si se le van, que sea por razones que no tengan nada que ver con lo que se está enseñando, ¿sí me explico? Entonces, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Por ejemplo, como he dicho en Isaías 52 parece indicar que el último sería prosperado como una muestra del poder de Yahweh o de la bendición de Yahweh. Como aquí Jacob estaba siendo prosperado. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Qué curioso, porque vean, en hebreo dice, ha hecho et kal hakabot hazeh. Toda esta estima, todo este peso, todo este peso. Recuerden que el último es el que trae la estima de Yahweh. Entonces, cuando está diciendo aquí, ha adquirido toda esta riqueza, en realidad no está utilizando la palabra que normalmente se usa para riqueza, está utilizando la palabra que se utiliza para estima, honor, esplendor, que es la palabra que tiene que ver con peso. Se ha vuelto pesado, de personas peligrosas o personas con las que no se quiere meter pesado. ¿Verdad? Pero, o sea, y a lo que voy es como esa metáfora, es algo similar, solo que en el aspecto positivo. Era de nuestro padre, de lo que era nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. ¿Verdad? Esto se nota también. En las expresiones, ¿verdad? Dicen mucho de la comunicación, de hecho, se da a través de lo no verbal. Y aquí vemos cómo Jacob empezó a notar en la cara de Labán que ya las cosas no estaban tan bien, que ya no lo querían tanto. Entonces dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Entonces Yahweh dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Vean qué curioso porque dice Jacob oía, miraba también Jacob. Entonces Jacob primero empezó a escuchar murmuraciones, como cuando el pueblo murmuraba de Moshe y demás, murmuraciones de los hijos de Labán, bueno, eran familiares básicamente porque Labán era tío. Entonces, eran, ¿verdad?, los primos. Y oye que están hablando mal de él y de que se robó todo lo que tiene. Después empieza a ver que la forma en que lo ven ya no era igual a como lo veían antes, las caras que le hacían. Entonces, vemos dos testimonios, dos testigos. Primero oyó, después vio. Y no dudo que haya orado al respecto, porque lo que sigue es, Yahweh le dijo. ¿Sí me explico? Ahora, pudo haber sucedido como que ya Jacob se lo veía venir y Yahweh, pero por como normalmente son las cosas, ¿verdad? Lo más seguro, Jacob oró al respecto y Yahweh le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Recuerden que Yosef ya había nacido. Y Yosef es el que se profetizó que traería la caída de Esaú. Por eso es que Jacob, después de que Yosef nace, está básicamente él dispuesto a devolverse. Envió pues Jacob a llamar a Rachel y a Lea al campo a donde estaban sus ovejas y les dijo, vean cómo a Rachel y a Lea, a pesar de que él ya había tomado también a Bila y Silpa, Rachel y Lea tienen el puesto, ¿verdad?, de esposas, ellas vendrían siendo concubinas, Bila y Silpa, tenían todavía más autoridad dentro del hogar y representan a los pocos y los muchos, Rachel y Lea, por ende Bila y Silpa como las naciones. Envió pues Jacob a llamar a Rachel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que vuestro padre ya no me mira como antes, el suegro, ¿verdad? Veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el poderoso de mi padre ha estado conmigo. Recuerden cuando Jacob sale de casa de Abraham, esto es algo también que me parece curioso. Con Yitzhak casi no se nota. Yitzhak viene siendo la imagen de Abraham, entonces incluso de lo que se cuenta de Yitzhak viene siendo como una copia de lo que había pasado con Abraham. Recuerdan cuando fue a Geirar con Abimelech y dice que su esposa es la hermana, etcétera. Y eso ya lo he explicado, entonces no me voy a meter en ese punto, pero el punto es que como Yitzhak representa a Yahushua, que nunca pecó, el último, quien viene como hijo pródigo, representado por Jacob, por eso le pasan tantas cosas en la vida, por eso lo ven como lo ven. Y cuando Abraham es probado 10 veces, que la última prueba fue estar dispuesto a entregar a su hijo, ¿verdad? Él se convierte en el amigo de Yahweh, se convierte en la persona, primer nombre que se utilizaría al decir el poderoso de Abraham, el poderoso Yitzhak, el poderoso Jacob. Entonces ese honor de ser el poderoso de Abraham, ¿verdad? Es por lo que pasó a Abraham, que ¿verdad?, también fue echado en un horno para quemarlo en el tiempo de Nimrod, Yahweh lo salva y se convierte en el hombre que desde los 3 años empieza a buscar a Yahweh y lo encuentra por medio del intelecto, por medio de, obviamente, fe, darse cuenta, y digo intelecto usando la lógica y dándose cuenta que los ídolos no son nada,
que tenía que haber algo más poderoso y empieza a ver todo lo poderoso que hay en la tierra, en la creación y se da cuenta que siempre hay algo más poderoso, más poderoso, más poderoso, o todo está conectado de una u otra manera, todo se necesita lo uno a lo otro, por ende tiene que haber algo que no necesite nada y sea aquello de lo cual el todo depende. Y así llega a conocer al Creador Todopoderoso. Después Isaac, por decirlo así, se mantiene en esa misma fe sin mucho problema. No digo que con Jacob hubiese problema, pero con Jacob sí hay más movimiento y vemos más cosas. Por ejemplo, cuando él salió de casa de sus padres, ¿se acuerdan que se le aparece Yahweh en una visión? Y Jacob le dice, si tú me das comida, si me das vestido, yo te voy a servir y te voy a dar el diezmo. Entonces es como Jacob mismo teniendo que conocer a Yahweh personalmente, no dejándose llevar por lo que le había dicho, por decirlo así, su padre y su abuelo. Es como que él está en su propio camino, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque al final la salvación es personal y no importa lo que nuestros padres nos hayan dicho, al final uno siempre tiene que buscar el camino que va a escoger y por ende hay muchos que nacieron ateos, los papás les enseñaron que nada existe y eventualmente llegaron a darse cuenta que sí existe un poderoso y creyeron en él. Hay otros que nacieron como los más religiosos, los querían hacer súper creyentes, les ponían la Biblia para todo y llegaron y se perdieron cuando crecieron. Entonces, por algo la salvación es personal, hay libre albedrío, etcétera. Entonces vemos eso en Jacob. No que Jacob haya dudado, pero sí vemos que Jacob estaba conociendo a Yahweh por sí mismo y dice incluso, ¿verdad? Si tú me das esto, esto y esto, yo te reconozco como el verdadero poderoso y te voy a servir. Y ahora vemos aquí que dice, veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el poderoso de mi padre ha estado conmigo. ¿Verdad? Entonces reconoce que ha sido Yahweh el que lo ha ayudado y lo ha prosperado como él se lo había pedido. Y más incluso de lo que él esperaba ser prosperado. Pero vemos que dice el poderoso de mi padre. Todavía no necesariamente ha tenido esa cercanía como para decir mi poderoso. ¿Sí me explico? Y repito, es parte del proceso, lo que vemos al decirlo de esta manera. Y no es mentira lo que está diciendo, simplemente que una cosa es decir su poderoso o el poderoso de mi padre, y otras cosas es decir mi poderoso, me ha cuidado y me ha ayudado. Entonces, eso mostrando, ¿verdad?, como el último, igual que el resto de la generación del fin de los tiempos, nacerían en una doctrina falsa y tendrían que ir por sus vidas buscando hasta llegar a encontrar la verdad una vez que Yahweh les revelara al Hijo, llamándolos, ¿verdad?, para recibir la salvación. Entonces, veo que vuestro Padre ya no me mira como antes, pero el poderoso de mi Padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre, pero vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Si bien Elohim no le ha permitido que me hiciera daño, 10 veces, que es la perfección celestial, más allá de la completitud terrenal. Hay quienes interpretan que le está diciendo 10 como para decirle el máximo, pero en realidad se lo cambió como 100 veces, se lo cambió todas las veces que pudo, a cada rato se lo cambiaba. Y no era para hacerle un aumento, ¿verdad? Porque recuerden que el salario de él eran ovejas, eran cabras. Entonces le decía, no, estas van a ser las que usted se va a dejar, las manchadas. Iba a decir las machas. Las manchadas. Entonces empezaban a salir manchadas y manchadas y manchadas. Entonces decía, no, ahora las blancas van a ser suyas. Empezaban a salir blancas y blancas y blancas. No, ok, entonces vamos a las manchadas, ok. Entonces él siempre trataba de darle lo peor, pero Yahweh continuaba cambiándolo. Entonces vemos que Labán era un sucio, por más que se llamaba Labán. Representa a Heilel, que se hace pasar por ángel de luz, pero es el enemigo. Labán significa blanco, pero era un impío, era como los sepulcros blanqueados de los fariseos, bueno, como los fariseos que son sepulcros blanqueados. Entonces representa la doctrina del mundo. Jacob tenía que ser probado como siervo de Labán, y si se mantenía fiel, como aquí dice, he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. Entonces Yahweh iba a darse cuenta que si se mantenía fiel en lo poco, en las riquezas injustas, sería fiel en lo mucho. Y por eso Yahushua hace una parábola de eso. Y es para que nosotros entendamos que si nos llamó a conocer la verdad es porque cuando estábamos en la falsedad, al menos estábamos buscando hacer lo correcto, estábamos buscando la verdad, esperábamos llegar a conocer al Padre verdadero. Y digo eso porque uno diría, y el montón de gente que todavía no y que sigue ahí, por un lado, tal vez no es su tiempo, va a suceder, toda la doctrina y todo se va a revelar mundialmente, pero también, como puede que no sea su tiempo, por otro lado,
muchos de los que están en esas iglesias llenas no están buscando verdaderamente a Yahweh, simplemente andan buscando algo para sí mismos. Un grupo de gente que parezca que los quiere, un grupo de gente que les diga cosas bonitas, gente con quien socializar, pensar que van a ir al cielo si son parte de ese grupo, si llegan todos los domingos o otras reuniones que hagan, si es que las hacen. Esperar que les vaya bien en el negocio, esperar que les vaya bien en el trabajo, poder conseguir casa nueva, poder tener carro nuevo, poder casarse, poder tener salud. Ese es el tipo de cosas que andan buscando. Y obviamente todas esas cosas son bonitas, pero son para sí mismos, son egoístas, no tienen nada que ver con la fe y el Padre. Obviamente uno necesita fe para pedirle a Yahweh esas cosas, pero todo el mundo necesita esas cosas y muchos las tienen sin ir a la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, uno debería, o sea, la mayoría de la gente anda buscando otra cosa y por eso no han recibido el llamado verdadero, porque ya tienen lo que buscan. ¿Sí me explico? Pero cuando uno llegaba a esas iglesias y uno decía, pero esto es todo, y lo abrazaban y uno sentía la hipocresía o que era de mentiras y uno sí, sí, también, pues sí, lo quiero mucho, sí, ok. Montones de cosas que puedan ser, porque de verdad depende de la religión, depende de la iglesia a la que iban y todo, la forma en que se manifestó en sus vidas, la experiencia que tuvieron. Pero cuando Yahweh veía a una persona que llegaba a esos grupos y dice, ay, ese sí, ese no le está gustando, a mí tampoco. A mí tampoco me está gustando, este es de los míos, venga para acá. ¿Sí me explico? Y muchas veces primero lo hace pasar por soledad y otro montón de cosas, pero era necesario. Entonces vemos que Jacob pasa por mucho de eso y se representa ese punto en él. El hecho de que él estaba sirviendo en la doctrina falsa representado por servir a Labán, pero a pesar de eso lo hizo con todas sus fuerzas. Entonces por eso Yahweh lo cuidó estando ahí y lo prosperó. Y esto es poderosísimo también, porque muchas veces cuando uno le predica a alguien y le dice el nombre verdadero y que es malo pronunciar el nombre falso, que es malo invocar los títulos falsos para oración y para todo lo demás, mucha gente lo que dice, ¿y por qué me ha bendecido entonces? Él me ha escuchado mis oraciones, vea todo lo que tengo, todo lo que él me ha dado. Es como si Jacob ahí dijera, ah, no, pero es que Labán es el que me ha dado todo, yo de aquí no me voy nunca. No, él dijo, no, no, Labán a mí no me quiere, yo estoy siendo prosperado porque Yahweh es bueno. Y ese es el punto, cuando llegan a esas religiones, no están siendo prosperados por la falsedad que están siguiendo, están siendo prosperados porque Yahweh es bueno y está viendo que lo están haciendo de todo corazón y que al final todavía no entienden. ¿Sí me explico? Entonces Yahweh ve y dice, sí, a esta persona le voy a ayudar porque es honesta, porque quiere lo mejor. Entonces se le revela. Imagínese que esa persona se revele, pero del otro, ¿verdad? A la revelación, ¿verdad? Se le revela y que diga, no, la verdad es que estoy muy bien como estoy. Ya voy a decir, está bien, chiquito, yo quería darle más, pero si usted quiere ya con eso, está bien, perfecto. Y en la mayoría de los casos, obviamente, Yahweh no tiene ni siquiera que hacer nada, él ya sabe, está bien con eso, no quiere más, no me va a meter en su vida. Veo que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el poderoso de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, puesto que representa al padre de la mentira, ¿verdad? Labán, Heilel. Y por eso también, porque uno podría decir, uy, entonces, ¿cómo? Si es el papá de las dos esposas de Jacob, pues sí, qué peligro. Las esposas representan a la humanidad, las congregaciones, que tienen esa inclinación al mal en su carne. ¿Sí me explico? Como ellas tenían parte de Labán, pero prefirieron servir a Jacob. Como esas congregaciones que dicen, sí, estamos en el mundo y tenemos necesidades del mundo y la carne pide cosas y demás, pero escogemos servir a Yahweh. Entonces, dice, pero vuestro padre me ha engañado y por eso es que Isaías dice, tu primer padre pecó. Obviamente en el aspecto de que nuestro primer padre fue Adán y pecó. Y nuestro padre, cuando vinimos a este mundo, también pecó. En algún momento de su vida y también después. Y cuando empezamos en la fe, conocemos personas que también siguen siendo carne y por ende pueden pecar. Porque el mismo verso de Isaías dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Entonces nosotros nacimos de alguien que había pecado y nos enseñó alguien que engaña. Entonces es una combinación espantosa y por eso es que crecemos y hacemos tanto malo. Estaba pensando la vez pasada, o sea, yo no me puedo imaginar si en este mundo todavía hay gente que quiere hacer lo bueno, si todavía hay gente que busca al Padre, que tiene amor y demás, a pesar de todo lo que la sociedad promueve, todo como es en este mundo que más bien lleva a lo malo, quiere provocar drama, quiere provocar destrucción, división, etcétera. Cuando estemos en el milenio y todo sea positivo, yo no me puedo imaginar. Y es que lo digo porque estaba viendo, a veces me siento con mi hermana a ver unos programas ahí
vacilones, tontos pero vacilones. Y en este caso eran unos hombres que son cosas serias en el aspecto de la carne, y bueno, eran hombres y mujeres de hecho, y los metieron como en un concurso, pero al final del concurso ellos pensaban que iban a hacer lo que les daba la gana, pero el concurso era que más bien no podían hacer nada, nada, nada. Por esa rama, ¿verdad? Sensual o sexual. Entonces empezaron a conocerse a sí mismos, ¿verdad? Y empezaron a tener unas terapias ahí y se vio, o sea, en el poquitos días que estuvieron ahí se vio un cambio radical y en las cosas que decían y que no podían creer y de todo lo que habían crecido como personas y cómo habían mejorado y cómo veían a las otras personas diferentes. Y decía yo, o sea, qué sorprendente, con unos pocos días de un poco de guianza y un poco de reglas, de decirle, no haga esto en vez de eso, y ya empezaron a ser mejores personas. Entonces no me puedo imaginar si toda la humanidad, desde niños, se nos enseñara la verdad y a amar y a ayudar y qué es lo más importante en la vida. Este mundo sería, no me puedo imaginar la perfección y seguiría siendo este mundo, ¿verdad? Porque vamos a pasar un milenio en este mundo perfecto, que es ese mundo al que me refiero, y después vamos a un nuevo mundo que va a ser todavía mejor. Y aún así la gente prefiere seguir en este mundo, como seguir en esas iglesias, ¿verdad? Ese es el mismo punto. Es como, no, con esto estoy, porque ahorita está bien, ¿verdad? En ese momento, pero esta es una realidad de que un día se llora, un día se ríe, un día se llora, un día se ríe. Y Yahweh nos promete quitar toda lágrima y la gente dice, no, tranquilo, que sigan llorando mientras yo no llore. Entonces, dice, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro poderoso, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Si bien, y vea también 10 veces, cambió el salario. Ok, ¿qué es lo que en la escritura, lo más famoso en la escritura? Obviamente hay muchos dieces, puros dieces en la escritura. Pero, ¿cuál es el 10 más importante? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y Labán, que representa a Lucifer, Heilel, lo cambió 10 veces, el salario, así como Heilel cambió los mandamientos, los convirtió en mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. ¿Sí me explico? Porque nosotros nos hicimos siervos de Yahweh. Él da la ley, los mandamientos. Entonces, cuando uno sirve, ¿verdad? Es trabajo, uno está trabajando. Y cuando se trabaja, se recibe un pago. Entonces, si uno cumple los mandamientos de Yahweh, recibe una recompensa buena. Estamos. La escritura dice que el pecado esclaviza. Entonces, pecar es trabajar para el enemigo. Y el enemigo juega sucio. Entonces, el enemigo está Samael, ¿verdad? Que es el que se encarga de lo que es obviamente negativo y malo. Y está Heilel, Lucifer, que hace pensar a la persona que está haciendo el bien, pero está haciendo el mal, como por ejemplo con mandamientos falsos, con religiones falsas, doctrinas de demonios. Entonces vemos que Labán, que representa a Heilel, le cambia el salario 10 veces, lo cual representa cómo el enemigo cambió los mandamientos por mandamientos de hombres a través de doctrinas falsas, a través de interpretaciones erradas. ¿Sí me explico? Me cambió el salario 10 veces, porque el enemigo cambiaría los mandamientos a través de los cuales la persona espera tener un salario, una recompensa, pero terminan trabajando para el enemigo a través de cumplirlo mal. Entonces dice, me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, si bien Elohim no le ha permitido que me hiciera daño. Qué curioso, porque también se parece a Job, ¿verdad? Yahweh, obviamente, bendito Yahweh, Jacob no tuvo que pasar por un sufrimiento físico, al menos, ¿verdad? Todo indica como el que pasó Job, pero Job pasó por una prueba inmensa. ¿Y qué fue lo que le dijo Yahweh a Satanás? Puede tocar todo lo de Job, menos su vida, nada más no lo mate. Entonces, vea como dice aquí, no le ha permitido que me hiciera daño. Elohim no le ha permitido. Entonces, Labán representa a Satán, confirmándolo, ¿verdad? El que le hizo el daño a Job, pero Yahweh no le permitió que lo matara. Aquí permitió que le cambiara el salario una y otra vez, pero Yahweh no permitió que le hiciera daño. O sea que él veía cara de que sí le querían hacer daño. Entonces, si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Él aquí con las barras atrás. No sé yo, qué raro. El padre dice, si bien Elohim no le... Ya le dije. Si él decía, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Elohim el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Vean qué poderoso. Y no menciona nada de las varas. Me parece interesante. Me gustaría tal vez hablar con el primero. ¿Dónde aprendió usted ese toque, Jacob? Y segundo, ¿y por qué no lo mencionó ese día? Pero bueno, porque incluso obviamente Yahweh es el que hace que nazcan y Yahweh es el que se encarga de todo. Yahweh es el que le habría dado la idea de hacerlo de las varas. Así como Yahweh le dio la idea a través de su mamá Rivka de entrar y tomar la bendición. ¿Sí me explico? Pero es porque así como Yitzhak, que representa a Yahushua, y eso es la voluntad perfecta, Jacob, que representa al último, es la voluntad permisiva.
y es todo de una manera más terrenal. Yahweh actuando, pero por medio de cosas como esas que ante el hombre se verían negativas. Lo que habíamos hablado de las mandrágoras, por ejemplo, para que Raquel quedara embarazada, lo cual quedó después, y muy seguro Yahweh fue el que hizo la obra, pero se menciona las mandrágoras como una forma natural de llegar a alcanzar esa bendición. Entonces, dice, así quitó Elohim el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y el ganado representa al pueblo. Entonces es así como Yahweh le quita el reino a Saúl y se lo da a David, ejemplo que usamos ahora de negatividad como lo veían. Ahora le quita el ganado a Labán y se lo da a Jacob, porque ambos David y Jacob representan al último, que es Micael, que ocupa el lugar de Heilel. ¿Sí me explico? Por eso le quita a Labán todo y se lo da a Jacob. De fijo, Labán todavía tenía, pero la forma en que Jacob lo dice es dando a entender ese punto. Así quitó Elohim el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sí, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Las ovejas al final son de él. El hombre o el malaj lo que hace es administrar lo que Yahweh ha permitido. El problema es cuando el malaj llega a pensar que él es el dueño, por eso cayó Saúl, por eso cayó Heilel. Ajá, exacto, exacto. Hasta que cumpla el punto, hasta que se manifiesten los 3 años y medio, Yahweh permite que maten a los 2 testigos. La gente los va a odiar durante los 3 años y medio y van a tratar de matarlos, pero no van a poder, porque Yahweh los va a proteger, como aquí vemos que Jacob dice que Yahweh lo protegía. Así es, no permite que le hagan daño. Buen punto. ¿Cuándo? Cuando estaba trabajando por sus esposas, así como el último viene para trabajar para Yahweh por las congregaciones, las esposas. Entonces, dice, sucedió cuando las ovejas estaban en celo, que alcé yo mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. 3, nuevamente, como hemos visto ya varias veces, el número 3, así como Abraham, Isaac y Jacob, que Yahweh los utilizó para representar al que era, al que es, el que ha de venir, Yahweh como primero y último, Yahweh el Shaddai. Ajá, exacto. Sí, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Había utilizado 3 tipos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces dice, cuando las ovejas estaban en celo, que alcé yo mis ojos y vi en sueños que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el malaj de Elohim en sueños, Jacob. Y yo respondí, aquí estoy. Entonces él dijo, alza ahora tus ojos. Ya los había alzado. Ok, pero... que dice, alcé mis ojos y ahora le vuelven a decir. Lo más seguro cuando oyó la voz del malaj bajó su cabeza, ¿verdad? Como forma de respeto, de honor. Alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Bendito Yahweh. Yo soy el poderoso de Betel. ¿Se acuerdan? Él había tenido una revelación en Betel que se llamaba antes Luz. Cuando pasó por ahí, Yahweh le muestra la escalera que llega al cielo cuando él se acuesta sobre una piedra. Recuerdan, la piedra representa a Yahushua, el Hijo del Hombre recostándose sobre la piedra, y ve esa revelación. Y Yahweh se le manifiesta, y ahí es donde Jacob le dice, si tú me das de comer, si me das vestido, yo seré tu siervo, tú serás mi poderoso y te daré el diezmo. Ahora que está, después de haber trabajado tanto, después de muchos años, se le vuelve a aparecer ese mismo malaj, el malaj de Yahweh, y le recuerda y le dice, yo soy el poderoso que se te manifestó en Betel. Vean cómo dice el ángel de Elohim. Y el ángel está diciendo, yo soy el poderoso. Yo soy el poderoso de Betel. O sea, yo soy el poderoso de la casa del poderoso. Que eso sería como Mashiach hablándole a el último. Jacob sería el último, el malaj de Yahweh en este caso sería Yahushua y Yahweh pues por supuesto el Padre. Yo soy el poderoso de Betel, donde tú ungiste la piedra. Ven, la piedra ungida, vea a lo que hace referencia el ángel de primero, donde tú ungiste la piedra. Recuerden que Mashiach significa ungido y Yahushua es la piedra angular. Entonces el que haya ungido una piedra, esa piedra ungida representa al Mesías. Entonces él se lo recuerda. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y págame el diezmo. Porque me hiciste un voto y ahora estoy esperando que son 22 años. Ya lo entendió el chiste. Okay. Dice, levántate ahora y sal de esta tierra. Vuélvete a la tierra donde naciste. ¿Verdad? Que volviera a donde los padres. Levántate ahora y sal de esta tierra. Similar una y otra vez, ¿verdad? Yahweh dice cosas parecidas. Levántate y sal, ¿verdad? Debemos salir de la gran ramera. Abraham tuvo que salir de la casa de su padre. Entonces, levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Vean qué buena respuesta. Bendito Yahweh que respondieron así. Esos tiempos eran maravillosos.
Imagina ellas, ¿cuál papá está hablando usted, mi amor? Vámonos. Ahora, recuerden que según la ley de la Torá, incluso en ese tiempo, no solo los de la Torá, porque bueno, la Torá todavía no se había dado, pero me refiero, los que seguían a Yahweh tenían una enseñanza, ¿verdad? La que venía de Enoch, de Shem y demás. El hombre, el hijo, es el que obtiene heredad. La hija no obtiene heredad. La hija se va a casar con un hombre y ese hombre va a recibir heredad de su padre. Entonces, si la hija recibiese heredad, estaría recibiendo doble, porque recibiría una parte de acá y después se casaría y recibiría otra parte que el hijo, ¿verdad?, no estaría recibiendo. Ahora, obviamente, uno podría decir, si todo se hiciera igual, el esposo o esposa recibirían por los dos lados, pero el punto es que para mantener el orden, vemos en la escritura, y obviamente, más que para mantener el orden, para revelarnos el aspecto espiritual. Por eso es todo lo que se hace en el mundo, incluso el matrimonio es un misterio de algo más elevado, la unión del cielo con la tierra, la unión de Mashiach con su congregación. Entonces, el hecho de que la mujer no obtiene heredad del papá, porque la heredad la va a recibir del esposo, es para mostrar cómo la congregación, el pueblo, la humanidad no iba a recibir nada de esta tierra, no iba a recibir nada de la carne, todo lo iba a recibir de Mashiach, su esposo, del Salvador, el Mesías. ¿Sí me explico? Como individuos, recuerden que el individuo es representado por hombre, el grupo de personas por mujer, por eso puse a la mujer que no recibe solo a través de Mashiach. Pero como individuos, o ahí es donde está lo de que la salvación es personal, el esfuerzo y la recompensa que cada uno recibe de acuerdo a las obras que haga. ¿Sí me explico? La heredad que va a recibir, la heredad que Yahweh nos promete. Porque en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Entonces la mujer se vuelve varón como individuo para recibir herencia a través de Mashiach. Y la congregación como tal, ¿verdad?, que es representado por una mujer, se tiene que casar para recibir la herencia. Entonces, las mujeres no recibían herencia. Por eso también el hecho de que el papá, cuando tiene a la hija y la va a entregar en matrimonio, recibía la dote. ¿Verdad? Era como de, yo voy a perder a mi hija, voy a perder a esta persona que tanto amo, ya no, o sea, obviamente va a seguir siendo su hija, pero ya no va a estar en mi casa, ya no voy a tenerla para abrazarla, para que me ayude y demás. Entonces, el papá del esposo tenía que dar, o el esposo, el próximo esposo tenía que dar algo por ella, y eso era lo que el papá que la entregaba recibía a cambio, como para, obviamente es imposible, pero llenar ahí un espacio. Y obviamente eso es un ejemplo de cómo Yahushua tendría que venir y pagar por nosotros con su sangre para nosotros poder volvernos la congregación su esposa. ¿Está claro? Entonces por eso ellas dicen, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No, no tenían nada porque eran hijas y por ende la heredad la recibirían a través de sus esposos, en este caso de su esposo Jacob. Entonces ellas más bien dicen, "Ay, por algo el Padre le dio todo a usted, porque no lo quería dar a nosotros". Y eso es particular porque también muestra cómo tenemos a estos hombres, hijos de Labán, que lo que hacían era quejarse de Jacob y más bien se están quedando sin herencia, porque Yahweh decidió dárselo todo a Jacob, que se casó con las hijas de Labán y por ende son ellas las que lo van a disfrutar. Mi punto es que a pesar de que ellas por ley no recibían herencia, recibieron más a través de Yahweh y Jacob. ¿Sí me explico? Mi punto es, debemos confiar en Yahweh, que Él es el que va a proveer, Él es el que nos va a dar de la manera que Él lo establezca, y lo que llegue a nuestras manos va a ser por su voluntad, y lo que no llegue a nuestras manos va a ser por su voluntad. Entonces deberíamos estar tranquilos con eso, contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos, incluso si lo queremos, porque si no lo tenemos es por nuestro propio bien, según la voluntad perfecta de Yahweh. Y si estuviésemos preparados o si de verdad lo necesitáramos para algo o nos hiciera mejor, Yahweh nos lo daría. ¿Sí me explico? Entonces, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre? La congregación no va a recibir nada en este mundo, no va a recibir nada de la carne, no va a recibir nada del enemigo. ¿No nos tiene ya por extrañas? Desde que se las entregó a Jacob, no nos tiene ya por extrañas, así como el enemigo a nosotros, pues que nos vendió, ¿verdad? De fijo más de una mujer sentía así, como, esa dote que me vendió a mi papá. Pero en este caso sí fue muy marcado, tanto así que se ve que Labán casi que las usó para obtener un esclavo par de décadas, porque le jugó sucio a él cuando le cambió, él quería una esposa y le dio a la otra. Entonces, básicamente vendió a sus hijas a cambio de trabajo. No nos tiene ya por extrañas, pues que nos vendió y hasta se ha comido del todo lo que recibió por nosotras, lo que Jacob le dio, que fue su trabajo, lo cual hizo que se le multiplicara la riqueza a Labán. Labán se lo comió él mismo,
Se lo gastó él. En ningún momento dijo, tome, mi amor, ¿usted quiere algo? Tome. ¿Verdad? De la dote que me dieron por ti, te voy a dar algo. Nada. Pues que nos vendió y hasta se ha comido del todo lo que recibió por nosotras. También es curioso, se comió lo que ha recibido por nosotras. Recuerden que los sacrificios de animales que representan comida que llevaban al templo para el poderoso, pero Yahweh no necesita comer, sin embargo los ángeles sí. Labán representa un ángel caído que tenía hambre y se comió todo lo que la congregación llevaba por su pecado. Yahushua pagó con su sangre por nuestro pecado. Entonces lo que la congregación llevaba, lo que el pueblo llevaba al templo por los pecados, es como el pago. Así como está diciendo aquí, y Labán se comió todo lo que recibió por nosotras. Así como Heilel fue el que se comió todos los sacrificios que recibían por el pecado del pueblo. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Vemos al inicio que era Raquel la que andaba ahí de pastora y ahora están estos hijos quejándose. Entonces dice, ha comido del todo lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Elohim le ha quitado a nuestro Padre es nuestra. Nuestra. Y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Elohim te ha dicho. Bendito Yahweh, qué lindo. Y son dos esposas a la vez diciendo lo mismo. Imagínense ustedes. Sorprendente. Haga todo lo que usted quiera, amor. Lo que Yahweh te dijo a ti, yo sé que te lo dijo, yo te creo, vamos. ¿Se imagina uno? Ah, no, esto es del Padre. Sí, exacto. Toda la riqueza, es verso 16. Dice, Kikal Haoseir, Osheir. Ve, ahora sí dice riqueza, en vez de kabod, ¿verdad? Como la comparación con ahora. Toda la riqueza que Elohim ha quitado de nuestro Padre es nuestra. Qué curioso, porque recuerden que Heilel, representado por Labán aquí, Heilel es Gad. Isaías 65, Gad es fortuna. Por eso es el que está a cargo de las riquezas de este mundo. Y ahora ellas, las congregaciones, Raquel y Lea, están diciendo toda la riqueza, toda la autoridad, todo el poder, toda la fortuna que Lucifer ha tenido. Dice aquí que Elohim le ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Elohim te ha dicho. Él les cuenta entonces que Yahweh le habló de que se fuera de vuelta a casa y qué hermoso también, ¿verdad? Porque él las llama y les explica, ¿verdad? Es que su papá me está viendo raro y este que el otro, para ver qué van a decir ellas y ellas, cuando quieran nos vamos. Usted nos dice, para mañana es tarde. Y están de acuerdo y por ende vemos cómo se inclinan hacia Yahweh en vez de hacia Labán y sus falsos Elohim. Se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos. Recuerden que los camellos normalmente eran usados para cargar las riquezas, el oro, en sí el camello representa riquezas, por eso Yahweh compara al camello con un hombre rico, cuando dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo, ¿verdad? Al reino de Yahweh. Entonces se levantó pues Jacob, y digo eso, ¿verdad? Porque la mayor riqueza que él encontró ahí fue sus esposas y por ende sus hijos. Bueno, por medio de ellas sus hijos. Se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. El ganado de la ganancia que había obtenido en Padán Aram. Aram, que significa exaltado, ¿verdad? Porque ahí él habría sido exaltado, enriquecido, a pesar de que había llegado pobre, porque todo se lo había robado el hijo de Esaú. Dice, para volverse a Yitzhak su padre en la tierra de Canaán. Entonces estuvo todo ese tiempo como esclavo en otra tierra y ahora va a volver a Canaán. Así como recuerden los dos testigos, el último que es representado por Jacob viene de entre las naciones donde está en esclavitud espiritual hasta que reconoce a Yahweh, la verdad, se vuelve libre y termina yendo a Jerusalén donde lo matan. Dice, y Jerusalén que estaba, ¿verdad?, en Canaán, lo que era antes Canaán. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ay, Raquelita. En el libro de Yashar vemos el por qué. Sí, es un buen punto, ¿verdad? Jacob le comunica a Raquel, mi amor, nos vamos, ¿te parece? Sí. Ella no le comunicó, mi amor, me voy a robar los ídolos, ¿te parece? Cero. Qué mujer. Raquel se roba los ídolos de su padre. No se los robó como porque ella quisiera adorarlos. Bendito Yahweh, eso hubiera sido peor. Otra posibilidad o opinión de algunos se los robó para que él entendiera y dejara de adorar ídolos, cosa que difícilmente van a entender así los padres. En el libro de Yashar vemos que estos ídolos, vamos a ver cómo los llama aquí la Torá 19, dice, y Labán fue para trasquilar a su redil y hurtó Rachel los terafim, ¿verdad? Los ídolos de su padre. Terafim es un tipo de ídolo específico que se hacía
según el libro de Yashar cuenta, cortando la cabeza de una persona, es muy posible que sea de aquí o, sí, de los terafim originales que salió la costumbre de las cabezas reducidas, ¿verdad? Que de hecho hace poquito estaba viendo, creo que era inaudito, de un restaurante donde tienen cabezas encogidas y estaba súper endemoniado el lugar. Porque en sí es que le cortan la cabeza, la preparan ahí, ¿verdad? Para que pueda durar. Le ponían una placa de metal, de oro o plata, debajo de la lengua con el nombre del Elohim al que adoraban. Hay diferentes teorías, algunos, o sea, es que se puede interpretar lo que dice que le ponían el nombre de la persona que murió, pero en realidad me parece que la mejor interpretación era que le ponían el nombre del Elohim que iban a adorar a través de esa cabeza. Entonces, el demonio, espíritu maligno o ángel caído que adoraba a esa persona se manifestaba a través de esa cabeza y la cabeza hablaba. No creo que utilizara la lengua y así, sino que la voz salía por la boca. Era lo que me parece más lógico, pero en realidad puedo estar equivocado. Quite, quite. Entonces, hacían esa cabeza, la embalsamaban, le ponían la placa de metal, hacían un ritual y un demonio poseía la cabeza. Entonces la cabeza funcionaba como Google, como IA, ChatGPT, y tenía GPS. Es decir, por eso se la robó Raquel. Raquel dijo, si nosotros nos vamos, porque Jacob también era particular, como dije, ¿verdad? Su nombre y la forma en que actuaba como ladrón en la noche y demás. Jacob dice, ¿sabe qué? Aquí nos vamos cuando nadie sepa, porque quién sabe qué hace si nos ven irnos o no me dejan irme. Cada vez que yo quería irme me salía con otra cosa. Entonces, cuando su papá vaya a trasquilar, nosotros nos vamos de aquí. Entonces la esposa Raquel dice, pero si nosotros nos vamos cuando papá vuelva, le va a pedir información a los terafim y el terafim le va a decir para dónde nos fuimos. Entonces mejor me los llevo. Entonces ella se robó los terafim de su papá y los montó en el camello. Yo creo que los puso entre las dos jorobas del camello y se sentó sobre eso. Y ahí iba. Entonces ella se los roba tratando de evitar que el papá los encuentre. Pero en el libro de Ashar vemos que cuando Labán llega a la casa, se da cuenta que le robaron los ídolos, entonces se enoja el doble. Porque dice, no solo se va, sino que me deja sin mi Elohim. Entonces se fue donde el vecino y le pidió los terafim al vecino. ¿Usted podría prestar su teléfono? Ahí van. Sí. Entonces le preguntó a los terafim y los terafim le dijeron, sí, Jacob anda por allá, ve, agárrelo. Se conectó con el terafim que se le habían llevado. Eso es como cuando dice, ¿dónde está mi teléfono? Ahí va. Entonces, el terafim, tenía que ser el primogénito, un hijo primogénito que mataban, le cortaban la cabeza, y hacían todo ese ritual. ¿Perdón? Sí, el terafim viene siendo la cabeza embalsamada, endemoniada. No. Eso es un ángel. Eso fue un ángel, sí. O la mano peluda, yo no sé. Depende, depende cómo salga. Vean donde dice terafim. Terafim dice idolatría, ídolos, imágenes, terafim, ídolo de familia, el ídolo de familia. Eso es particular porque eso muestra, ¿verdad?, que tenía que ser un familiar, un primogénito, para que fuera poseído por un espíritu familiar. ¿Recuerdan los espíritus familiares? Que se hacen pasar por antepasados y están en una familia o sea, están asignados a familias. Entonces saben más de las familias que incluso nuestros propios familiares. Dice, un tipo de ídolo usado en una casa, en un lugar donde se adora. Ahora bien, es curioso que terafim, vean las letras que utiliza, reish y pei como la raíz, porque viene de Rafa, que es sanar, por eso Yahweh Rafa, Yahweh sana, Rafa. Entonces terafim está haciendo alusión a un espíritu que volvió a entrar en carne. Entonces es como que sanó, porque el que se murió ahora está hablando. ¿Sí me explico? Entonces por eso la conexión con Rafa, los terafim. Y muy posiblemente los espíritus malignos que se comunicaban a través de los terafim eran los espíritus de los gigantes, los refaim. ¿Sí me explico? Creen que los refaim es un nombre de los gigantes, que hace alusión a espíritus que vuelven a tomar carne. Y vean qué curioso, la raíz, como les dije, como acaban de ver, es la reish y la pei. Hay quienes consideran que las raíces hebreas son de 3 letras, hay otros que consideran que las raíces hebreas son de 2 letras. Por lo que he visto, mi consideración es que son de 2 letras, como por ejemplo aquí, la reish y la pei. Qué curioso que esa sea la raíz. ¿Por qué? Porque la reish, ¿qué es? Una cabeza. Y la pei, una boca. O sea, es una cabeza que habla. El terafim, que lo ven como un ídolo, así como ven la cruz. Se puede decir las naciones, o este es el plural, ¿verdad? Obviamente. Y si vamos a Rafa, es lo mismo. La cabeza que habla como primero, como primogénito. Uf, buen punto. Verso 19. Como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob lo acusan de ladrón.
y Raquel se roba las cosas. Entonces ahora con más razón van a decir, ve que Jacob es un ladrón. Sabíamos desde el principio. De fijo él fue el que le dijo a Raquel que se lo robara. ¿Sí me explico? Entonces, tras de eso, las cosas se dan como para parecer confirmar lo que ya pensaban de él. Y eso se conecta en parte con lo que les he mencionado de cuando Yosef puso la copa en el saco de Benjamín y lo acusaron de ladrón, ¿verdad? Esas veces hacen alusión al Hijo del Hombre viniendo como ladrón en la noche. Entonces, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, ¿verdad? Una vez más. Entonces ya con esto, ve que Jacob es un engañador. Ajá, sí, buen punto, ¿verdad? Cuando la bestia va a ir a trasquilar al mundo, entonces los pocos, como Raquel, tienen que huir. Recuerden que Raquel es los pocos. Vean cómo ahí no se mencionó a Lea en ese contexto. Se mencionó solo a Raquel. Y qué curioso porque el día de la huida es cuando se manifiesta la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? La imagen de la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? El terafín más avanzado que ha habido. Por eso en el fin. En el fin de los tiempos. ¿Verdad? La abominación desoladora va a ser un cuerpo humano que va a ser poseída y va a hablar y va a matar a todo el que no la adore, dice Apocalipsis. Se le va a dar la autoridad para hablar, como a los terafim. Entonces, ella se los roba, ¿verdad? Se los lleva con ella, pero el punto es, es que hemos hablado de que la escritura dice, ¿verdad? Cuando huyan no hay que llevarse nada. Y si tiene teléfono, tiene GPS, déjelo para que no lo encuentren. Entonces es lo mismo, pero al revés. Ella se llevó para que no la pudieran encontrar con el GPS. Ahora más bien es dejarlo para que... Entonces, y Jacob engañó a Labán, el arameo, ¿verdad? Así como Jacob se hizo pasar por Esaú, ahora aquí Jacob engaña a Labán. Recuerden cuando David engaña a un rey haciéndose el tonto, haciéndose el loco, que se dejaba las babas salir así, mostrando la astucia, mostrando lo que dice la escritura, ser astuto como la serpiente, que es el padre de la mentira, el engañador oficial, pero manso como la paloma. Porque aquí él, digamos, aquí está la palabra engaño, fuerte palabra, pero él lo que estaba tratando era de salvarse con su familia, de poder escaparse con su familia del control bajo el cual estaba con el suegro. Vean aquí el 20, la palabra que utiliza, donde pusieron ahí engañó, ganav. Ahora, qué curioso, denme un momento. Porque donde dice, Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán. Vean aquí donde dice, y Labán se fue a trasquilar el redil. Dice, Vatignov, Rachel et Haterafim, y se robó. Siempre me acuerdo del verbo robar porque es ganav, como se lo ganaron. Entonces, aquí está conjugado, entonces es tignov. Pero ven la gimel, la nun y la bet del verbo ganav, que es él robó. Aquí con una tav al inicio está haciendo que es una mujer la que iba a robar, pero por la vav es reversible, entonces ya se lo robó. Ahora, vean aquí donde dice, Vayignov Jacob, ganav igual, y robó Jacob. Donde lo que están traduciendo como engañó es que se robó. Como alguien le roba la confianza a alguien diciéndole una mentira, por ejemplo. Le roba la capacidad de saber la verdad. Varias formas en las que se puede interpretar. Pero mi punto principal es que representa a Jacob como un ladrón. Ladrón en la noche porque se roba a sus esposas. Él ya había pagado por ellas, pero lo van a acusar de robarse a las esposas. ¿Sí me explico? Porque el papá va a decir, ¿y por qué se las llevó sin decirme? Entonces, no solo Raquel se robó algo, también Jacob. Y eso es particular porque el último, que es representado por Jacob, viene como ladrón en la noche y su esposa favorita era Raquel. O sea, por decirlo así, la que más se parecía a él, por eso tiene esa característica igual, la ven a ella como una ladrona. La Gimel, ¿verdad? Robar, Gimel, ¿se acuerdan que eso es como la G en español? La Gimel es un pie, representa las buenas nuevas, ir a predicar, ir a llevar caridad al pobre, movimiento, materia también representa. Entonces, movimiento, como el ladrón tiene que andar así, que no lo agarren. Y lo primero que mete por la ventana es el pie, es lo primero que ven es la Gimel. Después está caído. La Nun que representa el caído, ya cuando lo agarran al ladrón. También representa pecado, ¿verdad? Como el robo. Representa el heredero, como el que va por la herencia. Semilla. Y la Bet, una casa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es el que mete el pie por la ventana, cae de la ventana dentro de la casa para robarse todo. Y en lo que respecta al último que viene como ladrón, ¿verdad? Porque viene a traer las buenas nuevas como el heredero al trono, descendiente de Nun, al venir al mundo que es como una casa y llevarse a la congregación que es el templo. Y curiosamente, bueno, pero ahí, esas las últimas dos letras son las primeras dos letras de profeta, Naví. Entonces, curioso que dice, y Jacob robó a Labán el arameo,
El arameo, también curioso que Labán sea arameo, porque Aram significa exaltado. O sea, a Labán, el blanco exaltado. Imagínese usted, el blanco exaltado. Lucifer, que se hace pasar por puro, y era el ángel más exaltado de todos. Y Jacob engañó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. Entonces, y Jacob robó a Labán, el arameo, no diciéndole que se iba. Hay muchas formas de robar, entonces. El arameo, al no declarar a él que Boreahu, que se iba a él. Huyó pues, huyó, como veíamos ahora, ¿verdad? La huida. Los pocos que se van en la huida, cuando se manifiesta la abominación desoladora, como el terafín, cuando llaman a Raquel y a Jacob ladrones, malos. Huyó pues con todo lo que tenía. Se levantó, pasó el Éufrates, que fue el que pasó Abraham para convertirse en el hebreo por excelencia. El Éufrates es Efrat, que es fructífero, como ahora que vimos, David, cuyo padre era de Éfrata, porque representa a Efraín, así como el último viene descendiente de Efraín, para pasar de este mundo al otro. Recuerden que el Éufrates también representa el límite entre lo físico y lo espiritual. Por eso el Éufrates se va a secar cuando los reyes del oriente van a pasar para ir a pelear en la guerra de Armagedón, en la última plaga postrera de Apocalipsis. Entonces pasó el Éufrates, como se conecta con Efraín, el último, se conecta con que está pasando de este mundo al otro, como en la cosecha después de la huida. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, pasó el Éufrates y se dirigió a los montes de Galad, el montón del testimonio o la colina del testimonio. Recuerden, primero que todo, huyó, ¿verdad? La huida de los pocos. Y en el caso del testigo como Moshe lo matan con todo lo que tenía. Se levantó, o sea, resucita el último cuando lo matan y los pocos van a las montañas y después se levantan. Pasó el Éufrates cuando se da la cosecha en un abrir y cerrar de ojos. Y se dirigió a los montes de Galad, que sería representando lo que estoy diciendo, ¿verdad? El lugar preparado, el monte del testimonio. Recuerden que a Sión se le llama monte del testimonio también. Sión, y los 144,000 van a ser reunidos en Sión con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. También se puede ver como la colina del testigo, haciendo alusión entonces a Jacob como el testigo como Moshe. Dice, Vayugad, Lelaban, no, aquí. Y huyó. Por si algo, ven aquí la misma palabra, pronunciada diferente, pero ahí dice Beraj, aquí dice Boreaj, ¿verdad? Cuando no le dijo que huyó. Ahora lo traducían como no le dijo que se había ido, pero dice no le dijo que huyó. Obviamente, ¿quién le va a decir a alguien? Voy a huir de usted, ¿verdad? Pero mi punto es la palabra huir. Y por las letras también se conecta con los elegidos, los escogidos. Ven, escogido, bajar, bajar. Huir, baraj. Las mismas letras, pero está cambiando el orden de la reish y la het. Ven, lo hago aquí para que lo vean más claro si es que no lo vieron ahí. Escapó, huyó, la huida, escogido. Son los elegidos los que tienen que huir. ¿Está claro? La casa, el templo que sigue a la cabeza, el cordero, va a pasar el muro, va a pasar el Éufrates, va a pasar el firmamento, etcétera, etcétera. El templo que es protegido por la cabeza. Los elegidos son el templo que es protegido, guardado por la cabeza, Mashiach. Y es el templo el que tiene que seguir al cordero para escapar y ser protegido en el lugar preparado. Y curiosamente, Bar es hijo. El hijo es el que protege. El hijo es el que separa. ¿Y cuándo va a suceder? En Shemini Atzeret, del octavo día, como Het es 8. Entonces, huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, el 21, entonces, Bekal, Sherlo, dice, Vayakam, y se levantó de Cum, recuerdan el verbo Cum para hacer alusión a la venida del descendiente de Yosef, y cruzó el río. Bueno, aquí no dice que cruzó el Éufrates, dice cruzó el río. Se sabe que es el Éufrates porque se sabe dónde estaba, pero dice cruzó el río. Y eso se conecta con muerte, porque, por ejemplo, Mashiach fue inmerso en el Yarden para representar su muerte y resurrección. Y cuando el pueblo pasó el Yarden, este se separó las aguas para que pasaran en seco, para representar pasar de este mundo al otro sin morir. Entonces ahí está representando en lo que respecta al último que muere y resucita, en lo que respecta a los pocos que pasan como el pueblo pasó el Jardín sin mojarse. Y después dice Hagilad, Gilad. Ven las letras que lo componen. Esto es montículo, monte. Esto es testigo. Claro, aquí no me lo está poniendo bien, pero qué mal, pero bueno. Gilad lo traducen hoy en día como monumento, porque cuando se hizo Gilad era que trajeron un montón de cosas y las levantaron y dijeron, esto va a ser testigo entre usted y yo, que yo no voy a pasar de aquí para ir a destruir, ni usted allá para acá para destruirme. Es un monte que da testimonio. Ahora, Gal también se conecta con círculo, como el círculo de la tierra, y se conecta con gozo, como Abigail y el testigo. Entonces, el gozo del testigo o en el círculo de la tierra, el testigo, para predicar de Mashiach, el testimonio. Entonces pasó el Efrat para llegar a Gilad. Al tercer día,
le dijeron a Labán que Jacob había huido. Recuerden, Yahushua resucitó al tercer día. 3 días y 3 noches estuvo muerto, por eso el 3 siempre se conecta con eso principalmente, que es el tiempo que tomó para nosotros recibir la vida eterna. Por eso fue que también cuando Moshe muere y Josué, ¿verdad?, cuyo nombre en realidad era Yahushua, recibe la autoridad del pueblo, les dice, en 3 días vas a pasar a tomar la tierra prometida. Entonces, también dice, al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. Recuerden que los dos testigos mueren y después de 3 días y medio resucitan. Y va a pasar algo parecido a cuando resucitó Yahushua, que los fariseos estaban preguntando, ¿y dónde está el cuerpo? ¿Verdad? Porque a los dos testigos no van a dejar que los entierren, pero se van a levantar y se van a ir. Entonces, al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido, como si fuera a resucitar e irse al cielo. También se puede ver cómo después de los primeros 3 años, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio y viene la huida. Al tercer día le dijeron a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó consigo a sus parientes y fue tras Jacob. 7 días después lo alcanzó en los montes de Gilad. Ese Jacob se quedó en Gilad haciendo fiesta, yo creo. 7 días después los alcanzó, o sea, 10 días pudo él andar escapado. Y esos 10 días, recuerden, ¿verdad? Como del primero del séptimo mes al 10 es cuando van a estar presos y en el 10º los matan a los dos testigos. Y si fuera en la huida, ya para el 10º día ya no van a alcanzar a la congregación porque en el 8º día Yahweh los transforma. También los 7 días se puede conectar obviamente con Sukkot, ¿verdad? La fiesta que dura 7 días, que va a ser cuando se va a dar la huida. Entonces Labán tomó consigo a sus parientes y fue tras Jacob, como cuando la serpiente envía de su boca agua para tratar de destruir a la mujer. Me refiero a Apocalipsis 12. 7 días después lo alcanzó en los montes de Gilad. Pero aquella noche, esto me parece sorprendente también, por un lado, lo bueno que es Yahweh, lo poderoso que es, y por otro lado, lo terco o necio que puede ser el hombre. Dice, pero aquella noche vino Elohim en sueños a Labán, el arameo, y le dijo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Vean si Yahweh es poderoso, bueno, se le aparece al suegro para decirle, cuidado cómo le habla a Jacob. Y vean que no le está diciendo, devuélvase, no le está diciendo, no le hable, porque es su suegro, sea como sea, es el papá de sus esposas, tiene derecho, pero Yahweh le dice, no le hable feo. Cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Ahora vamos a ver lo que Labán dice al respecto, que es mi punto cuando digo que lo terco y necio que puede ser el ser humano. Cuidadito de hablarle, a no ser que le hables con Jacob bien o hasta mal. De bien hasta mal. O sea, como se podría ver como que cuidado le empieza a hablar bien y termina hablándole mal. No se haga ¿verdad? No soy hipócrita, como mucha gente, ¿verdad? Suele ser como que empieza a hablar bonito solo para engañar a la persona. Porque aquí dice, en inglés, vean cómo lo ponen, ten cuidado que no hables, que no debes hablar con Jacob ni bien ni mal. En este caso sería, usted ni le hable, que se podría interpretar entonces como no sé qué está haciendo aquí, pero por como lo vi en hebreo, ¿verdad? Mitov es desde bien a ra hasta mal. Entonces, y por eso ponen ni bien ni mal, porque es como no le hable ni empezando por bien y menos hasta llegar a hablarle mal. El punto es, se puede interpretar de dos maneras. No le hable ni bien ni mal o no empiece a hablarle bien para terminar hablándole mal. Mejor, ajá, exacto. 25. Alcanzó pues Labán a Jacob. Vean que a pesar del sueño que tiene, sigue adelante. Porque él pudo haber dicho, no hombre, si no le puedo hablar, mejor me devuelvo. Porque lo que quiero es hablarle feísimo. Y si Elohim me está diciendo que no le hable así, entonces mejor me devuelvo. Alcanzó pues Labán a Jacob, que había fijado su tienda en el monte. Y acampó Labán con sus parientes en los montes de Galaad. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Qué molesto esto, porque se hace ahora la víctima, ¿verdad? La víctima. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has engañado? Y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra. Uy, uy, uy. Ah, sí, exacto. Lo primero que Yahweh le dijo que no hiciera, él empieza a hacer. Sí le empezó a hablar y está empezándole a hablar tranquilito para al final ponerlo como lo peor, ¿verdad? Haciéndose la víctima. Como si él no se acordara todo lo malo que hizo. Y este es el punto. Como mucha gente, cuando ya llega y pasa algo, como aquí, que ya Jacob se fue, le echa toda la culpa a Jacob en vez de decir, ¿qué habré hecho para que se fuera? ¿Qué habré hecho para que no me dijera nada? ¿Cómo me habré comportado para que no me tenga confianza? ¿Sí me explico? Es siempre para allá, proyectar. Lo que ya pensaba, lo confirmé. En vez de decir, no, será porque yo le cambié el salario 10 veces. ¿Será porque lo he usado como un esclavo? ¿Será porque cuando él me dijo cuál era su salario, yo me lo robé todo para que no pudiera agarrar nada la primera vez? ¿Sí me explico? Cero verse en un espejo. Ah, este Jacob es lo peor. Cuando Jacob en todo momento fue honesto. Lo de las varas, otra cosa. Entonces, ¿por qué me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra?
Y las hijas ahí como, ay papá, pero no somos sus esposas. Nosotros dijimos que queríamos venir con él. 26. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Recuerden cómo el qué se conecta con el último. Y curiosamente aquí le está hablando a Jacob que representa el último. Me robaste. Entonces ven cómo lo llama ladrón. El último viene como ladrón. Y tengo que repetirlo una y otra vez para entender que no vemos que a Yitzhak lo llamen ladrón, pero a Jacob varias veces. A Benjamín también. Y hay otros eventos en la escritura que se refieren a ese punto de venir como ladrón. Entonces, y me robaste y robaste a mi corazón y te llevaste a mis hijas como prisioneras. Entonces dice, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Que en ese caso, y me robaste, va a seguir. Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Qué curioso es lo que menciona, puro Lucifer. Por un lado mintiendo y por otro lado que Lucifer es el de la música. ¿Se acuerdan en Ezequiel 28 que cuando se hizo su cuerpo se le pusieron instrumentos en su cuerpo, como el tamborín y el arpa? Entonces, ¿verdad? Él haciendo el show, como suele hacer Heilel. Ay, pero yo te hubiera hecho una fiestota, usted me hubiera dicho. Recuerden que cada vez que él decía algo, como sucede también en otras historias, siempre se lo llevaban hablado, como decimos acá, como no, pero quédate un ratito más, no, pero trabaja un poquito más para mí, no, hombre, ¿cómo te vas a ir? Aquí estás viviendo bien, ay, pero aquí tuviste a tus esposos, etcétera. ¿Por qué te escondiste para huir y me robaste y no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa, como Heilel? Vean que dice aquí, y no me lo declaraste a mí para que yo te mandara, ¿verdad? Te enviara como a tus padres, con simja, con gozo, ufshorim y con canciones, beshirim, perdón, ufshirim, curioso como con canciones o con cantares, aquí hace que se forme la palabra bazar, de carne, como Mashiach, las buenas nuevas, Betov, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ¿verdad? Refiriéndose a los nietos y a las esposas de Jacob. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Esta vez has sobrado locamente, ¿verdad? No sé qué te pasa, Jacob, pero estás loquito, ¿verdad? Recuerden que las buenas nuevas son locura para los que se pierden. Jacob se va por su camino, el que Yahweh le dijo, y su suegro le dice, ya perdiste la razón, ¿qué te pasa? Hasta me robaste y te llevaste a mis hijas y mis hijos. Esta vez ha sobrado locamente. Y vean lo que dice ahora. Poder hay en mi mano para haceros daño, pero el poderoso de tu padre me habló anoche. Vean, no lo reconoce él como poderoso, reconoce que es el poderoso de Yitzhak. Dice, o sea, como diciendo, yo puedo hacerte daño si quiero, pero se me apareció un ángel ayer y me dijo que no, entonces de ahí, solo por eso no va a hacerlo. Yo tengo poder, puro el enemigo, puro los falsos del mundo. Tengo poder para hacer lo que me dé la gana, tengo poder para hacerte daño. Pero no lo voy a hacer porque me pidieron. Y es que hasta se puede ver como porque tuvo que manifestarse tú poderoso a mí para que yo no te haga daño. Como tan grande y tan elevado soy, tanto poder tengo que tuvieron que bajar los ángeles a decirme que no te hiciera daño. Es como lo ve el hombre negativo, el malo. Es como yo soy tan que por eso bajó. En vez de uno decir, no soy nada, qué sorprendente que hayas bajado a hablarme. Una actitud muy diferente. Como Abraham cuando dijo, yo soy polvo y ceniza. ¿Quién soy yo para que me digas esto y me prometas todo? Labán más bien dice, yo tengo poder y si no fuera porque me llegó a decir tu Elohim. Exacto, exacto. En vez de ponerse a pensar, Jacob debe ser súper importante porque el poderoso descendió para decirme que no le hiciera nada. Uf, qué bendición a quien le di mis hijas. No, el hombre es yo tengo poder y por eso el ángel me dijo que no le hiciera nada. Y similar, ¿verdad? También cuando, que sería el enemigo a través de, aunque Pilato sí llegó a entender, ¿verdad? Cuando lo estaban juzgando, él dice, yo tengo el poder para matarte o para librarte. Y Yahushua le dice, usted no tiene ningún poder más que el que Yahweh le ha dado de los cielos. Misma situación. Entonces, poder hay en mi mano para haceros daño. Hágalo. Fuera de estos tiempos. Sí que... Pero el poderoso de tu padre me habló anoche diciendo, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis Elohim? Ay, Jacob, ¿qué? ¿Ahora usted me está acusando de qué? Entonces lo acusa de ladrón un montón de veces. Ya la tercera vez que lo llama ladrón. Qué feo no haberse robado algo que lo llamen ladrón, ¿verdad? Pero también eso es parte de. Alégrense cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Cuando lo llamen lo que sea, alégrense.
cuesta en el momento, la carne va a decir, cuál alegre, se devuélvale, ¿verdad? Pero no es como... Entonces, cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente y ya que te ibas, pues añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis Elohim? Entonces, eso es como la gota que derramó el vaso para Labán. Lo curioso es que no fue Jacob el que lo hizo, fue su propia hija y no le dijo nada a Jacob, que hubiera sido muy importante eso. Jacob le hubiera dicho, no, amor, ¿para qué va a hacer eso? Déjelos ahí. O quién sabe qué le hubiera dicho, pero las cosas hubieran sido un poco diferentes. Entonces de ahí también se muestra la importancia de la comunicación en pareja. Demasiado importante la comunicación en pareja. Y por alguna razón a la gente se le olvida comunicarse. No, que adivine. Debería saber. Ya me conoce. Ya sabe cómo soy. Bla, 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 bla. Comunique. Comunique. Toda la queja terminó en y te robaste mis Elohim tras de eso. Y eso es lo único que no hizo. Entonces, vean cómo eso multiplicó el enojo de Labán en contra de Jacob. Y eso sería como cuando el último viene y a través de la doctrina, a través de la enseñanza, destruye la falsedad que son los Elohim del enemigo. Entonces, el llegar y decirle a alguien, digamos, es más poderoso y más valioso el hacer entender a alguien que un ídolo es falsedad, es un demonio y que esa persona misma lo destruya, se deshaga de él, a robarle el ídolo porque la persona va a seguir con la mentira en su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, el último, al enseñar la doctrina verdadera es como robándose los Elohim. Entonces decía, ¿por qué te robaste mis Elohim? Respondió Jacob a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquí está respondiendo lo primero, está mostrando el orden de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Porque tuve miedo de que me quitaras a mis esposas. Y era una posibilidad que él dijera, no, no se las puede llevar. Ellas siguen aquí, se quedan aquí, punto. Él está reconociendo que sí tuvo que llevarse a sus hijas como un ladrón. Y eso para entender que el último viene como ladrón en la noche para llevarse a la congregación cuando el enemigo está viendo para otro lado. Cuando Satanás está en otras, se los lleva en la cosecha. ¿Sí me explico? Pero ya son de él, solo que el enemigo no lo quiere soltar, igual que Labán. Ya Yahushua pagó, está claro, y el último hace también lo suyo y Eliyahu muere para hacer una extra. Entonces, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquí va a responder a esa parte de que le robaron los ídolos. Ahí, como él sabe que él no fue, aquel en cuyo poder hayes tus Elohim, que no viva. Ay, obviamente Jacob nunca hubiera dicho eso si hubiera sabido. Muy importante que ella lo hubiera comunicado. Él dice, nadie en mi casa pudo haberse robado tus Elohim. Primero, porque no somos ladrones, yo no enseño a mis hijos a robar, ni a mis esposas, obviamente. Y segundo, porque nosotros no adoramos falsos Elohim. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos robemos sus Elohim? Recuerden, ¿verdad? Lo poderosas que son las palabras. Y más en la boca de un hombre apartado. Jacob, siendo apartado, no tiene ese cuidado porque nunca se imaginó quién tenía los ídolos. Entonces, se atreve a decir eso, como una forma de decir, tal loco usted que yo los tengo. Que se muera el que los tenga. Que también sería, ¿verdad? Como dando a entender, por un lado, el que tenga ídolos va a morir, porque los ídolos son muerte. El que tenga falsos Elohim nunca va a tener la vida eterna. Entonces, el que tenga esos ídolos, que se muera. O que no viva, lo dijo él. Sí, exacto. Sí, ya está muerto, pero es como, también se podría decir que no viva. ¿Por qué? Porque está muerto. De hecho, ¿verdad? Tiene todavía más sentido con lo que estaba diciendo. Al él decir que no viva, es como diciendo que permanezca muerto por estar adorando mentira. Aquel en cuyo poder hayes tus Elohim, que no viva. Reconoce delante de nuestros hermanos lo que yo tenga tuyo y llévatelo. ¿Verdad? Porque lo estaban acusando de ladrón. Entonces le dice, hey, revisen todo lo que quieran. A ver si tengo algo suyo. Ve a ver si encuentra algo suyo y se lo lleva. Ciertamente Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Pues no, porque, o sea, entiendo tu punto. Pero sería responsable si ella se lo hubiera comunicado, si ella lo hubiera tomado en cuenta como su cabeza, se lo comunica. Ahora, algo curioso aquí, se podría entender esto como cuando uno se deja llevar por las emociones. Las emociones representan el aspecto femenino. Si uno lleva esas emociones a lo que es lógico, a través del intelecto y las sujeta y dice, no puedo actuar como quiero, porque sería actuar mal, me voy a aguantar, dominio propio, pero... Por ejemplo, cuando Eva se separó de Adán, fue tentada y comió el fruto. Ahora Raquel se separó de Jacob y no le informó a su cabeza lo que tenía planeado. Su cabeza, como el intelecto o la lógica, le hubiera dicho, no, amor, no es necesario, no lo hagamos. Pero se dejó llevar por las emociones, el miedo que tenía que los encontraran. Y terminó haciendo algo que trajo castigo, porque el miedo atrae castigo. Ella tuvo miedo, se robó los Elohim y fue castigada. Cuando Jacob dijo que no viva y siendo él la cabeza y teniendo la autoridad, ella murió. Sí, y recuerden también lo que he dicho de que Yahweh le dice al último que no tenga miedo, porque si tiene miedo se las va a ver con él, porque no puede mostrar miedo.
aquí, digamos, en lo histórico o lo literal, ¿verdad? Es como dando a entender, por un lado está el que Yahweh me dijo que me fuera, pero en lo que respecta a la carne, me daba miedo la forma en que lo iba a hacer, que usted me quitara a mis esposas, entonces me las llevé así. Verás como decir, sí, debió tener completa fe y confianza de que se iba a poder ir tranquilo, pero fue por ese miedo en la carne, porque ya conocía a Labán, que prefirió usar la astucia y llevárselas cuando él no estaba. Entonces, por algo lo hizo así, pero sí se podría entender que al él mencionar miedo, a pesar de que el ángel le dijo y el ángel se le manifiesta también a Labán, el miedo atrae castigo y en cierta manera terminó siendo castigado cuando pierde a Rachel, por ejemplo, o otras cosas que pasan después. Y en el caso del último era cuando muere. El hecho de que Yahweh permite que lo agarren y lo maten. Dice, entró, ciertamente, ajá, tras de eso, el séptimo día que lo encontró después de 3 días, ya lleva 10, como cuando lo matan. Ok, en esa traducción básicamente va a entender que tenía miedo no solo que le quitara las hijas, sino todo lo que poseía. Lo dejara igual a como llegó. Entonces dice, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, ¿verdad? Que también eso muestra a Labán, ¿verdad? Porque un verdadero, o sea, alguien que conociera a Jacob de verdad, cuando Jacob dice eso, hubiese dicho, está bien, Jacob, yo le creo, vámonos, no voy a revisar nada, ¿verdad? Si uno dice, revise todo lo que quiera, no voy a revisar nada porque yo sé que usted nada que ver. Pero si uno es, digamos, normalmente el malvado proyecta su maldad, ¿verdad? El que roba piensa que todo el mundo roba. Entonces es como, ¿qué? Ah, claro, venga para revisarlo. Abra las piernas. Entonces, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Rachel. Pero Rachel tomó los ídolos y los puso en la montura de un camello y se sentó sobre ellos. Como si se puso en el camello, se sentó sobre el camello, sobre los ídolos. Me imagino todo incómodo. Ay, espérese. Entonces dice, pero Raquel tomó los ídolos, pero Raquel tomó los ídolos y los puso en la montura de un camello y se sentó sobre ellos. Labán rebuscó por toda la tienda y no los encontró. Entonces ella dijo a su padre, vean esto, ella es muy sabia, no se enoje mi soberano si no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con el periodo de las mujeres. Recuerden que en la escritura vemos que, de acuerdo a la ley, la mujer cuando anda con el periodo está impura y lo que toque se vuelve impuro. Entonces ella está diciendo que anda en el periodo, habrá que ver si de verdad lo tenía. Ya vamos a ver que a pesar de lo que, incluso si no tenía el periodo como lo conocemos, estaba diciendo la verdad. Entonces fue sabia para no mentir, porque al ella decir que está con el periodo, entonces el papá entiende, por eso no viene y me abraza. Por eso no se levanta, porque está impura. Entonces lo acepta el papá. Pero en la escritura vemos que los ídolos son representados por el paño que se ponen las mujeres para el periodo, o se ponían, verá que se llena de esa sangre que produce asco, así como el asco que produce a Yahweh los demonios, espíritus malignos, los ídolos. Así nos deberían dar asco los ídolos, como un paño sucio, ¿está claro? Y recuerden que la suciedad, o sea, y el hecho por el que representa eso negativo es porque es sangre muerta, representa muerte. Entonces, así como un cuerpo muerto, ¿verdad? Empieza a oler mal y empieza a podrirse y empieza a llenarse de gusanos y todo. Ese es el asco al que representan los ídolos. Son muertos y deberían darnos asco como un muerto, como muerte. Por ende, ella entiende que los ídolos son muerte. Recuerden que Yahushua es la vida y él dio su sangre por nosotros. Entonces el falso Mesías es la muerte y su sangre es sangre de periodo. ¿Sí me explico? Por eso los ídolos son esos trapos. Entonces ella dice, ando con el periodo, dando a entender, tengo impureza en mis partes bajas, refiriéndose a los ídolos, como ese paño. Entonces, no se enoje mi soberano si no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con el periodo de las mujeres. Como Labán siguió rebuscando sin hallar los ídolos, Jacob se enojó y riñó con Labán, diciéndole, ¿qué falta cometí? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Entonces vemos, igual que con Yosef y en otras ocasiones, lo acusan de algo que él no hizo y están seguros de que él lo hizo, a pesar de que no encuentran la evidencia. ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor, y bueno, y en algunos casos habrá evidencia, entre comillas? Por ejemplo, cuando acusaron a Benjamín de ladrón, él no se la robó, se la pusieron ahí, pero esa era la evidencia que encontraron en su saco. ¿Está claro? Cuando acusaron a Yosef de querer violar a la esposa de Potifar, había evidencia, la ropa de Yosef rota. ¿Sí me explico? Entonces había evidencia, pero esa evidencia era falsa, no significaba lo que ellos pensaban que significaba. Entonces dice, ¿cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Al registrar todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años, la letra Kaf, porque él sirvió 7 años por una esposa, 7 años por la otra y 6 años para ganar ganado. ¿Está claro?
Entonces 20 años estuvo trabajando para él. El 20, que es la letra Kaf, que es la palma de la mano, que representa corona, representa trono. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Imagínense qué sorprendente que nunca hayan abortado. Todas las crías siempre llegaban bien por el pastor que tenía Jacob. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Ni siquiera se comía, que tenía el derecho de hacerlo, pero no comía nunca de sus cabras o carneros. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Entonces él está diciendo un montón de cosas que hacía que no eran necesarias, pero él trabajaba extras. Cualquier otro pastor se hubiera comido de ahí y tenía derecho. Cualquier otro pastor, si las fieras se roban, se comen algo, de ahí lo lamento, hoy hubo pérdida. No, él decía, no, yo se lo pago. Pues yo estaba cuidándolo, me toca. Dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Sí se lo cobraba Labán porque así era de malo. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Entonces vemos que como esclavo, ¿verdad? Lo tenían. Eso mostrando, ¿verdad? Esos 20 años los pasó duros, pero porque quería esas esposas y estuvo dispuesto a sufrir eso por ellas. Pero de que sufrió, sufrió. Y eso es parte de lo que mencionaba con respecto también a la venida del último, es diferente a como se ve con Yitzhak. Me consumía el calor. Recuerden que el calor representa el juicio, la acusación, la condena en contra de nosotros, que a través del favor de Yahushua, que es el agua de la vida, apaga ese fuego, ese calor. Me consumía el calor y de noche la helada, ¿verdad? El frío. Viene como ladrón en la noche y se siente en esta generación, como han hecho que el mundo se olvide del verdadero poderoso, el mundo está frío, espiritualmente hablando, súper frío. Y por eso dice que por la maldad del hombre, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Entonces, ni siquiera podía dormir de noche. Y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas. 14, valor numérico de David. 14 años te serví por tus dos hijas, como por los pocos y los muchos, el pueblo y los gentiles. Y 6 años por tu ganado. 6 años por tu ganado. 6, valor numérico de, bueno, la letra Vav, que representa al Hijo del Hombre, representa el sexto milenio. David viniendo al sexto milenio, a finalizar el sexto milenio. También se puede ver, ¿verdad? 7 años, la semana 69, que cumplió Yahushua, 7 años, la semana 70, que cumple el último, y esos 6 años, como al final de los 6 milenios, ya viene el tiempo en el que las naciones también van a poder ser parte del plan que Yahweh tiene, siendo ese el ganado. Las dos esposas, pocos y muchos, y ganado las naciones, para que ya se establezca su reino, o sea, la CAF, 20, 14 y 6. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el poderoso de mi padre, poderoso de Abraham y terror de Yitzhak, ¿ven cómo lo llama ahí? El poderoso de Abraham y el terror de Yitzhak, padrino de Yitzhak, ajá, y el temor de Yitzhak. ¿Qué dice el temor en hebreo? Ajá, pajad, el terror, sí, cuando se tiene mucho miedo. Ok, antes de ver eso de pajad, ya que ya hemos pasado esta parte que está mencionando el hermano, cuando dice que no se podía levantar, 35, ajá, con el periodo de las mujeres, 35, viene aquí, dice, y dijo a su padre, no se enoje, si no se encienda, dice, tus ojos, soberano, porque que no me puedo levantar ante tu rostro, por el camino de las mujeres, por el camino de las mujeres, para mí, ¿verdad? Porque ando con el periodo. Eso es lo que están traduciendo como ando con el periodo. Cuando dice Derech Nashim y Nashim, ¿verdad? De mujeres como esposas. También curioso porque se refiere al periodo, que vamos a ver cómo empiezo. Esta es una forma de decir, como cuando la escritura habla de la muerte, el camino por el que todos los hombres van. Todo el mundo va a terminar muriendo, entonces el mismo camino por el que van todos los vivos. En este caso, todas las mujeres tienen que pasar por el periodo. Entonces es un camino por el que pasan las mujeres. ¿Sí me explico? Ese es el punto. La naturaleza de la mujer es tener el periodo. Entonces por eso se le llama el camino de las mujeres. ¿Está claro? Ahora, qué curioso eso, porque como dicen en el mundo, todos los caminos van a Roma. Todas las religiones, todas las iglesias van hacia la falsedad, los ídolos, como este camino de las mujeres. Pero Yahushua es el hombre, por decirlo así, es el camino del hombre. Y por eso en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. La mujer, al ir por el camino que es Yahushua, ya no tendría el periodo, como un hombre no tiene el periodo. ¿Sí me estoy explicando en ese aspecto? Entonces, los ídolos
como el periodo, lo que la escritura llama el camino de las mujeres, por donde andan todas las religiones. Derech Nashim, por el camino de las mujeres. Dice, no puedo levantarme ante tu rostro por el camino de las mujeres. Y si fuésemos a ver el camino de las congregaciones, que sabemos es Yahushua, en el sentido de que es el camino por el que deberían ir las congregaciones, sería como diciendo la congregación elegida, Raquel, diciéndole a Lucifer, no me puedo levantar y darte honor a ti, porque yo estoy en el camino de la congregación, que es Yahushua. Entonces, cuando uno tiene a Yahushua, no debería darle honor a Heilel y la falsedad. ¿Sí me explico? Que esa sería como la forma positiva de ver esto, ya que está diciendo el camino. No puedo levantarme ante tu rostro por el camino de las mujeres. Decía, si el poderoso de mi padre, poderoso de Abraham y terror de Yitzhak, 42, dice en hebreo, Upahad Yitzhak, Pahad. Y vuelve a aparecer en el verso 53. Dice, Vepahad Aviv Yitzhak, con el terror de mi padre Yitzhak. Ahí lo están traduciendo como padrino. Y nada más dice eso, no dice nada más, que solo aparece esas dos veces. Porque en sí, la palabra como tal sí aparece un montón de veces más. Me imagino que se refiere a la forma en que la pronuncian ahí. Porque vean, aparecen todas estas. Como terror, 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 terror. Pero entonces una traducción lo pone como padrino. Pero no tiene sentido tampoco porque no es el padrino, es el papá. Pero bueno, sí, el punto es miedo. Y, ¿cómo lo digo? O sea, uno tiene la idea, ¿verdad? Siempre de que terror es espantoso, es feo tener terror. Y así es. Pero recuerden que el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Entonces, si el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, imagínense lo que es el terror a Yahweh. ¿Verdad? En el sentido de tener tanto temor a fallarle, estar aterrorizado de no quedar bien con él. Eso es a lo que se refiere cuando dice el terror de Yitzhak, mi padre. ¿Verdad? Es lo que más reverenciaba, lo que más respeta. Entonces, volviendo al 42, si el poderoso de mi padre, poderoso de Abraham y terror de Yitzhak, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Y es verdad, por un lado está Jacob diciendo, sí, yo no te dije, pero la verdad, ahora que lo pienso, con lo que usted me acaba de decir, qué bueno que no le dije. Porque si le hubiera dicho, usted me deja sin nada. Y si Yahweh no se le aparece a usted en sueños, quién sabe qué me hubiera hecho ahorita. Si el poderoso de mi padre, poderoso de Abraham y terror de Yitzhak, también interesante. Ah, ajá, sí, sí, como si estuviera diciendo Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Como en nuestro caso, ya para nuestro tiempo, ya están los tres. Pero también el hecho de que menciona el poderoso de mi padre, su padre Yitzhak, poderoso de Abraham, y terror de Yitzhak, ¿verdad? Como que menciona el mismo dos veces, como primero y último. De hecho, lo menciona de primero y último. Abraham en el medio. También dice, si el poderoso de mi padre, poderoso de Abraham, y terror de Yitzhak, ¿verdad? Al tener Abraham y Yitzhak, esos dos nombres, ahí es como cuando nosotros en este tiempo, y en ese caso el último, no solo tiene y no solo predica de Yahweh como Abraham, sino también de Yahushua como Yitzhak. ¿Está claro? ¿Y qué fue lo que trajo Yahushua a nosotros? La sabiduría. El último trae el entendimiento. Entonces, si Yahushua trajo la sabiduría, ¿y cómo se recibe la sabiduría? Por medio del temor a Yahweh. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Por eso el terror de Yitzhak, representando la sabiduría que trajo Yahushua. ¿Sí me explico? Si el poderoso de mi padre, poderoso de Abraham y terror de Yitzhak, no estuviera conmigo, Immanuel es el poderoso con nosotros. Fue a través de Yahushua, cuyo nombre sería llamado Immanuel, su título, que el poderoso viene a nosotros. Por ende, al decir esto, no estuviera conmigo porque está con nosotros a través de Yahushua. De cierto, me enviarías ahora con las manos vacías, pero Elohim ha visto mi aflicción. ¿Ven eso? Ha visto mi aflicción. Lo que les decía, la aflicción que ha tenido que vivir Jacob a través de su vida, y en este caso esos 20 años trabajando para Labán. Yahweh ve nuestras lágrimas, ve nuestra aflicción, obviamente pesa todo y ve si es pura payasada o si sí lo merece, ¿verdad? Pero él todo lo cuenta y él es justo, aunque en esta realidad algunas cosas no parezcan serlo, él hace justicia siempre. Ha visto mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche te reprendió, ¿verdad? Y hasta él le tiene que decir, se te apareció para reprenderte, ¿cómo no has entendido? Porque él lo tomó como, no le hago nada solo porque se me apareció, pero yo tengo poder para hacerte daño. Y él le dice, pero Yahweh se te apareció para reprenderte, ¿qué estás hablando? 42. Ra Elohim, dice Bayokaj Amesh. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías. Vean lo que es el enemigo, ¿verdad? Que nunca baja, siguen la misma. Las hijas son hijas mías. Los hijos, hijos míos son. Entonces imagina, bueno, imagínense, no, muchos no tienen que imaginárselo, ¿verdad? Los abuelos o las abuelas tomando a los nietos como si fueran de ellos y les importa un bledo lo que los papás digan.
muchas veces pasan por encima, ¿verdad? No, ese es mío. Y no me puedo imaginar lo duro. Las hijas son hijas mías, los hijos, hijos míos son. Las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. Entonces, ¿qué? Nunca le pagó. Todo lo que hizo, nada valió. 20 años de esclavo y le dice, no, todo esto es mío, ¿que usted qué está hablando? Usted lo tiene porque yo se lo permito, ¿verdad? Es como Satanás tomando el crédito por todo lo que Yahweh ha hecho. Satanás tomando el crédito por todo lo que Yahweh nos ha dado. Satanás diciendo, no, fui yo, todo eso es mío, por ser él el poderoso de este mundo y nosotros estar en este mundo. Dice, las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué les puedo yo hacer? ¿Verdad? Ahí también está como tratando de defenderse y da un punto que sí es correcto, pero como echándose para atrás, vuelvo y repito, porque está diciendo, ¿qué daño les voy a hacer? Si son mis nietos, son mis hijas, ¿cómo les voy a hacer daño? ¿Ah? Y no, ahí sí la van, como si no te conociera. Sí. Dice, ¿qué les puedo yo hacer hoy a estas mis hijas? Se me las hijas en el camello. No. Sí, sí. Dice, hoy, bueno, sí, este terafín. ¿Qué les puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a los hijos que ellas han dado a luz? Ven ahora, pues, y hagamos pacto tú y yo, y sirva por testimonio entre nosotros dos. 44, ahora estamos hablando de eso, de hecho. Bueno, ahora lo mencioné a pesar de que estamos en este capítulo, no recordaba. Dice, y sea por testigo. Vamos a ver, dice, y ahora, leja, ven, cortemos un pacto. Cortemos un pacto yo y tú. Él era el burro. Labán. Y sea por testigo entre yo y entre tú. Lo estoy traduciendo hacia lo literal, por eso suena raro. Y sea testigo entre tú y yo. Ahora, vean, leeid, por testigo. Recuerden que Jacob representa el testigo como Moshe. Entonces vemos aquí la palabra testigo refiriéndose a Jacob cuando él está yéndose con sus esposas y sus hijos, representando el último con los 144,000 y los muchos, después de haber muerto como uno de los dos testigos. Entonces dice, entonces Jacob tomó una piedra. Ese Jacob y la piedra. Sí, se la pegó en la frente a la... Una vez más, ¿verdad? La piedra representa a Yahushua, la piedra angular. En ese tiempo solían tomar piedras como representación de algo, ¿verdad? Las piedras, todo lo escuchan, entonces era como ahora van a servir de testigo. Y por eso también Yahushua dijo, si ellos callan, las piedras hablarán. Recuerden que piedra es Eben. Se me olvidó que ustedes ahí ven. Eben. Eben ahí como... Dice piedra y esto es hijo. Entonces Yahweh puede hacer que de estas piedras salgan hijos de Abraham a través de el primero, que es Yahushua. Por eso cada uno de los que creen Yahushua, el hijo, que es el primero, se convierte en una piedra del templo. Entonces aquí Jacob tomó una piedra. Vamos a ver qué término utiliza para piedra, porque hay otros términos también. Vayikaj Jacob Aben, tomó una piedra. Ahí ven. Entonces, tomó una piedra y la levantó por señal. Y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos. Entonces, ven cómo Jacob toma una piedra y la levanta por señal. Eso es el último como testigo, levantando a Yahushua y dándole honor al predicar de él. Matseiba, como un pilar. Matseiba, como un pilar, así como Yahushua es el pilar. Yaquín, Bairimea, Matseiba. Y lo levantó como un pilar. Imagínense el tamaño de piedra. Bueno, no necesariamente, porque puede no ser un pilar así chiquitico, pero me imagino a Jacob con lo fuerte que era levantando ese pilar y vean. Entonces, representando a Yahushua como el pilar Yaquín. ¿Ah? Sí, exacto. Después se lo roba la banca, toca hacerlo bien pesado. Entonces dice, Jacob tomó una piedra, la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, ¿verdad? Que sería la piedra angular y Yahushua. Y después le dice a los demás, ahora traigan a los que van a representar al resto, los elegidos. Recoged piedras. Tomaron pues piedras e hicieron un montón y comieron allí sobre aquel montón. Imagínense cuántas piedras eran que comieron encima. Chiquito, yo no sé, pero yo estoy oyendo, apenas digo piedra. Verso 46. Vean aquí dice, y dijo Jacob a sus hermanos, Lichtú, Amanim, y bueno, y tomen piedras, vamos a ver, y hagan, vea, un montón, y hagan un montón. Vaya a su Gal. Entonces vieron cómo ahora decía que sería por testigo. Entonces él levantó una piedra como testigo y después, bueno, como señal, perdón, cuando dijeron que harían una señal ahí que funcionara como testigo. Entonces trajeron un montón de piedras. Gal. Por eso el nombre que se le dio era Gilad o Gal-Eid, el montón del testigo, el montón que sirve de testigo, el montón de piedras para testimonio. ¿Está claro? Por eso ahora vimos que estaba en un lugar llamado Gilad, pero no se llamaba Gilad hasta ese día. Pero como Moshe escribió esto después,
le puso Gilad al inicio de la historia, porque ya se conocía para el tiempo de Moshe. Entonces, cuando él dice Gilad, ya la gente sabía en qué lugar, pero estaba contando apenas la historia de cómo se llegó a llamar así. Recoged piedras, tomaron pues piedras e hicieron un gal, un montón, y comieron allí sobre aquel gal, sobre aquel montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta y Jacob lo llamó Gilad. Entonces, Labán lo llamó con un nombre arameo, porque él era el arameo, y Jacob lo llamó con un nombre hebreo. Se le dieron dos nombres al mismo montón del testigo. Así como Jacob se llamaba Israel también, el testigo, con dos nombres, como Paulus y Shaul. Vayikra lo Labán Yageir, no, perdón, Yegar Sahadutá, como lo llamó Labán. Y después dice, Ve Jacob Kara lo Galeid. Ahora, aquí cambia la pronunciación de Gilad a Galeid porque está apareciendo al final del verso y normalmente cuando una palabra aparece al final le cambian ahí la punto vocal. Pero aquí se puede ver la pronunciación Eid de testigo, el monte del testigo. También se podría ver como el gozo del testigo, porque fue cuando ya Jacob se liberó de Labán y estaba un pacto que lo protegía de Labán. Ya Labán no iba a pasar por ahí para ir a hacerle daño. Entonces ya ganó y eso trajo gozo al testigo, el gozo del testigo, cuando ya todo se cumple. Dice entonces Labán dijo, este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Gilad o Galeid. Y también Mitzpah, por cuanto dijo, vigile Yahweh entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. 49. Y Mitzpah, torre de vigilia, torre para vigilar, ¿verdad? Como atalaya, lugar elevado. Entonces, de fijo eran un montón de piedras, porque estaba elevado, funcionaba como pilar la primera piedra que puso ahí Jacob, Mitzpah. Y también Mitzpah por cuanto dijo, vigile, Zafá, Yahweh entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Lugar para vigilar, básicamente lo que significaría Mitzpah, fuente de del vigilante. Dice, Veja Mitzpah, Asher Amar, Yitzef Yahweh, vigile Yahweh entre tú y yo, o entre yo y tú, ¿verdad? Como dice en hebreo. Y sigue, vigile Yahweh entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, ya con cuatro el hombre, dos o tres, la van. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, ¿cómo? No, tampoco así la van, no vengan a poner a mi regla. Aunque nadie esté con nosotros, mira, Elohim es testigo entre nosotros dos. Entonces vean cómo está diciendo que Yahweh es testigo, lo cual confirma que Yahweh viene en el fin de los tiempos como un testigo. También obviamente el punto él está diciendo, por amor a sus hijas, está diciendo, ¿verdad? Solo las va a tener a ellas, no quiero que después se haga de otras mujeres y las abandone a ellas o no les preste atención a ellas o lo que sea. Y obviamente en el sentido espiritual está dando a entender que una vez que se dé la cosecha, ya eso fue, los pocos y los muchos, y bueno, las naciones que entren, como Bila y Silpa, y ya pare de contar. Si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, mira, Elohim es testigo entre nosotros dos. Dice Elohim Eid, Beini u Beineja. Dijo más Labán a Jacob, mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. Mira este montón de piedras y esta señal que he erigido. Y uno, ¿cómo? Pues yo empecé erigiéndolo y ahora usted es el que lo hizo. Este Labán que no cambia. Sí, exacto, que todo esto es mío. Esa piedra es mía, aquella piedra es mía, todo es mío. Mira este montón de piedras y esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedras y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta señal para ir contra mí para nada malo. Vean cómo dice, testigo sea este montón de piedras. El último es el testigo que viene por el montón de piedras, los pocos. Y testigo sea esta señal, que era el pilar, o sea, Yahushua. Entonces se puede ver como el primero y el último representados ahí, el montón y el pilar. Como también se puede ver, ¿verdad? Los dos testigos en el fin de los tiempos. El montón, un testigo, y el pilar, otro testigo. Que en ese caso el montón sería Eliyahu y el pilar testigo sería Boaz. Que ni yo pasaré de este montón de piedras para ir contra ti, ni tú pasarás de este montón ni de esta señal para ir contra mí para nada malo. Poderoso también. ¿Por qué? Porque Labán, ¿a quién representa? Lucifer. Lucifer es ¿quién? El acusador. Por ende, él siempre viene en contra nuestra para algo malo. Pero una vez que mueren los dos testigos, como el pilar Boaz y el otro montón de piedras, por los pocos y los muchos, entonces ahora Satanás no va a volver a poder acusar al pueblo. No va a poder volver a ir en contra de Jacob y Israel, el pueblo de Yahweh. ¿Sí me explico? Vean qué poderoso.
porque están poniendo todas esas piedras ahí, no las están enterrando, así como los dos testigos mueren y no los entierran. Un montón y un pilar, Eliyahu y el pilar Boaz, que sería el testigo como Moshe. Cuando mueren, a partir de ese momento, así como también una vez que ya murió el primero, como el pilar Yaquín, y el último, que viene por las piedras, que son los pocos, cuando ya ha muerto el primero y el último, ya Satanás no va a poder venir en contra del hombre. Ya no va a poder tener acusación ni nada en contra nuestra. Ni tú pasarás de este montón ni de esta señal para ir contra mí para nada malo. Qué curioso que el último es el que lo detiene. Recuerdan, Micael detiene la manifestación del hijo de perdición. Pero cuando quitan de en medio aquel que lo detiene, se manifiesta en la tierra. Es como si quitaran el pilar para que pueda entrar, para que pueda pasar, pero en contra de la humanidad, no de los pocos. Que el poderoso del Padre de nuestros padres, el poderoso de Abraham y el poderoso de Nacor, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía Yitzhak su padre. Yo no sé Nacor a quién creía, pero yo es con el de mi padre. Jacob juró por aquel a quien temía Yitzhak, o sea, el temor de Yitzhak, Yahweh, su padre. Luego Jacob inmoló víctimas en el monte, confirmando la representación de los dos testigos que tienen que morir y de cómo los muchos van a morir después de la huida de los pocos. Inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Los dos testigos mueren en un día de ayuno, después obviamente van a ir a comer, después de que ya eso se cumpla. Y en el sentido de Yahushua, el día que mataron a Mashiach era el día de comer matzá. Los últimos 7 años empiezan en Matzot y terminan en Matzot. Y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas. Los bendijo, partió y se volvió a su lugar. Entonces vemos cómo ese monte Gilad representa la muerte de los dos testigos para ya quitar la posibilidad de que el enemigo venga en contra nuestra. Hermano, una pregunta, ¿el pacto se hacía para establecer de alguna manera la paz? Eso era, sí, en este caso ese era el punto. Como donde no hay pacto, no hay shalom. Y el último viene como príncipe del pacto, príncipe de shalom. Muy buen punto, hermana. Está buena eso, sí. Viene a confirmar el pacto y por ende ya se manifiesta la paz. Por eso viene como príncipe de paz, viene como príncipe del pacto. Exacto, y por ende conecta pacto con paz. Y de hecho, ¿verdad? Se ve con este ejemplo de este capítulo, donde el punto del pacto era que ya no hubiera pleito entre ellos dos. Isaías 63:5 en la Septuaginta dice que su brazo lo salvó a ellos, pero la Masoreta dice que lo salvó a él mismo. ¿Cómo lo ve eso? Dice, y miré y no había ayudador, y consideré y nadie acogía, y libróles, y libróles mi brazo, ¿verdad? Y les libró mi brazo, y mi furor se presentó. Ok, dos cosas o dos posibilidades. Una, recuerden que la Septuaginta es más antigua que la de los masoretas, por eso en algunas ocasiones se le da más peso a la forma en que lo tradujeron. O sea, como sea, la Septuaginta es una traducción, ¿verdad? Al griego. Y tiene sus cosas negativas por el hecho de que fue escrita en griego, entonces ya no es el idioma original, ya solo con eso. Los traductores tuvieron que escoger algunas cosas y en algunos versos similar a la aramea, la peshita, los traductores buscaron ayudar al lector poniendo lo que se debía interpretar en vez de lo que decía. Cosa que también los traductores hacen erróneamente, ¿verdad? Cuando traducen al español, al inglés, muchas veces tratan de ayudar y más bien cambian la escritura. Entonces, por eso hay dos posibilidades aquí. Una, que literalmente fuera así y que los masoretas o masoréticos cambiaron el verso. Normalmente los que escribieron la versión masoreta, lo que cambiaban era para quitar de la escritura como pudieran lo que revela obviamente que Yahushua es el Mesías. Entonces tratando de evitar que se revele a Yahushua como Mashiach. Aparte de eso, buscaron dejar todo igual. Entonces, en el Isaías 63, donde dice que se salvó a sí mismo, me salvó mi propio brazo, nosotros entendemos por el resto de la escritura, nosotros que aceptamos a Yahushua como Mashiach, entendemos que Yahushua es el brazo. Y por eso cuando dice me salvó mi propio brazo, es como lo he explicado, ¿verdad? Refiriéndose al último, siendo salvado por Yahushua el primero, me parece algo súper sorprendente. Pero en algunos contextos, para algunos podría ser difícil de entender el hecho de que Yahweh necesite salvación. Es el pueblo el que necesita salvación. Entonces, una posibilidad es que el traductor aquí dijo, esto aquí hay algo malo, o así no debería interpretarse, debería interpretarse, les libró mi brazo, porque Yahweh es el que nos libra. Yahweh no necesita ser librado. ¿Sí me explico? Por lógica, pero cuando uno ve el resto del plan y se da cuenta que el último viene como hijo pródigo y necesita la salvación de Yahushua, entonces tiene todo el sentido.
pero sin Yahushua y sin el plan del último, no tiene sentido que diga que Yahweh necesita salvación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, un traductor ahí pudo haber dicho, no, al que libras al pueblo, aquí lo que debería decir es, les libró mi brazo. Y no estaría mintiendo, pero estaría quitando algo que Yahweh nos quiere revelar muy poderoso, porque sí, el brazo de Yahweh nos libra. Ahora, la otra posibilidad sería que los de la Septuaginta lo pusieron como era, y los masoretas lo cambiaron, solo que no veo razón para que los masoretas lo cambiaran, porque más bien parecería que están escribiendo algo ilógico. ¿Sí me estoy explicando? Y si fuera que lo cambiaron, los masoretas, entonces este sería el original, y de ser este el original, no deja de ser verdad. Les libró mi brazo, porque di a Yahushua que nos da la libertad, y mi furor se presentó. El último es el furor de Yahweh que se presenta físicamente en el mundo. Al final está diciendo que viene el primero y viene el último. Nos libra el primero y se presenta el último para traer la ira. Pero es más poderoso el hecho de que el último necesita del primero. Y digo poderoso porque va más, o sea, muestra más del plan de Yahweh. Por decirlo así, esto limita un poco el plan de Yahweh cuando lo comparamos con el resto. Sigue siendo cierto, sigue siendo profético, sigue hablando del primero y el último, pero quita el hecho de que el último se sujeta al primero. ¿Sí quedó claro ese punto? Porque al final, bueno, al principio, dice, ¿quién es este que ha venido de Edom? Rojes de vestiduras, de Bosra, así hermoso en estola, en fuerza con poder. Yo hablo en justicia y juicio de salud. Qué traducción más diferente, ¿verdad? Pero bueno, vean cómo el verso sí está diciendo que Yahweh viene vestido de rojo, de Edom. ¿Quién fue el que se vistió de Esaú? Jacob. Y Jacob representa al último. Aquí está hablando de Yahweh viniendo como el último, vestido de rojo, y el rojo representa pecado, o sea, como hijo pródigo. Es por eso que necesita que lo salve su brazo. ¿Sí me explico? Y de hecho se podría decir, entonces dice, pues día de retribución llególes, y año de redención se presenta. Vean eso, entonces, día de retribución les llegó, les libró mi brazo. El año de redención se presenta, mi furor se presentó, porque es el último el que viene en el último jubileo. Se presenta en el último jubileo para traer la ira. A unos redención, a otros furor. A unos retribución, castigo, y a otros los libera. Y a los que libera también les retribuye sus buenas obras, obviamente en el sentido positivo. Pero dice, y miré y no había ayudador, y consideré y nadie acogía, y les libró mi brazo. Yo siento, tiene más sentido la otra por el resto del contexto. Aquí está diciendo que Yahweh estaba buscando y no había quien los ayudara. ¿Por qué Yahweh va a buscar quien los ayuda si Él es el ayudador del pueblo? ¿Por qué Yahweh va a buscar a ver quién ayuda al pueblo si Él es el que ayuda al pueblo y prometió ayudar al pueblo? Y obviamente se puede ver como que Yahweh estuviera, ok, vamos a ver si este pueblo cree en ese Elohim, vamos a ver si Él lo va a ayudar. No lo va a ayudar, aquel no lo va a ayudar, aquel tampoco no lo va a ayudar. Bueno, les voy a ayudar yo. Sí, se puede entender así porque eso es lo que termina haciendo. Pero, repito, eso es más obvio y le quita un poco al resto de la revelación que vemos en este capítulo y en el resto de los profetas. Y los conculqué en mi ira y bajé su sangre en tierra. Pero ¿por qué si los libró su brazo? ¿Cómo ahora hace que su sangre caiga en tierra? ¿Sí me explico? Es como los libré pero para matarlos. Y no es eso lo que está diciendo. El punto es que él buscó salvación, no la encontró más que en sí mismo, en Yahushua, el primero. Se salva y entonces de la ira que tenía porque lo querían matar, él con furor los destruye. Libróles mi brazo, pero después bajé su sangre en tierra. Los conculqué en mi ira. Entonces, ¿por qué los libró si estaba enojado? Está hablando de que se libra a sí mismo con el primero y su enojo lo hace completar la misión. Y por eso después vienen las plagas postreras.